sin cesar. El producto ha venido para reinar. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea, discutiendo sin miedo en esta idea. Que a la tarde con frases certeras. Aquí en Córdoba el debate espera. Lunes a viernes no hay quien lo pare. Polémica y deporte a donde tú sabes. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea, discutiendo sin miedo en esta idea. Jugadores al filo del sustento, con preguntas que cortan el viento. Fútbol y pasión, todo en un momento. Vete al producto, es tu mejor evento. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea, discutiendo sin miedo en esta idea. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Expertos en primera, todo ritmo, con calor y garra y más adicto. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos una vez más a El Producto. Nueva semana, nueva edición, nuevo comienzo para nosotros. Gracias por estar como siempre del otro lado. Programa bastante cargadito de información mientras se asoma el invitado de hoy, que ya lo vamos a estar anunciando en un ratito. Lo que es ya semanas y semanas en las vísperas de el Mundial de Clubes para aquellos que nos gusta ver fútbol en materia internacional, atravesando también fecha de eliminatorias, pero ya oficialmente, por lo menos hasta que lleguemos a la fecha de Copa Argentina, sin fútbol local, ¿no? Primera semana que comienza entendiendo que no tenemos nada de nuestro fútbol como para analizar en materia de lo que sucede dentro de la cancha, pero sí, por supuesto, arranca una era realmente en donde ya se han metido todos de fondo. Más allá de que vamos a reiterar una y otra vez de que va a ser una etapa bastante larga y va a ser un camino extenso para todos. No solamente para los nuestros, sino también para los que quieran a los nuestros. Y estoy hablando, por supuesto, del mercado de pases, pero porque el fútbol no es solamente lo que pasa dentro de la cancha. Hay muchas cosas que sucedieron el fin de semana y, por supuesto, en el transcurso del día de hoy que tenemos que analizar hoy aquí con la mesa. Ustedes verán en la placa previa a que ingresan al programa, en la placa del día, 3 personas, como siempre lo solemos hacer, marcando las temáticas del día. En este caso, como principal estandarte de la imagen, André Fassi, el presidente de Talleres que después de mucho tiempo habló ante la prensa, ni más ni menos, y dejó muchas cosas para analizar. Ahí lo ves en pantalla, André Fassi. A su izquierda, si lo ves de frente, a su derecha, si nos ven a nosotros, Rolón. Y un nombre que vuelve a aparecer en el radar de Belgrano. Bueno, lo marco como pregunta porque ya nos estará contando Mati seguramente si esto es real o no, qué tantas posibilidades hay. Y vamos a analizar, por supuesto, el por qué vuelve a aparecer este nombre si el hincha de Belgrano no tiene un gran recuerdo de Esteban Rolón con su camiseta. Y después verán ustedes en imagen a Malcom Braida. Y me preguntan, ¿qué tiene que ver Braida con el fútbol cordobés? Bueno, Braida fue oficializado hoy como refuerzo de Boca. Viajará al Mundial de Clubes con la delegación de Miguel Ángel Russo. Y ustedes me preguntan en qué compete esto a Córdoba, qué tiene que ver Braida, más allá de ser cordobés. Bueno, ¿qué instituto está metido en el medio? Hay un cierto problemita ahí como que todavía entiendo que no está resuelto, porque uno entendía que instituto tenía un 30% del pase del jugador, pero hoy se difundió una especie de contrato, que lo vamos a estar leyendo en un ratito, en donde, no quiero decir se aclara, porque me parece que esto, lejos de aclarar la situación, pero un contrato que reza que Instituto nunca le cedió un 20% de aquel 50% que en su momento tenía a San Lorenzo. Entonces, la pregunta, en base a que Boca se va a quedar en principio con la totalidad del jugador, ¿qué le corresponde a Instituto? ¿Un 30% o un 50% del futbolista ex San Lorenzo y actual Boca Juniors? Por supuesto, los temas de color de siempre. Vamos a hablar de lo que fue también la consagración de Cristiano Ronaldo el fin de semana y todo lo que significa que un jugador de 40 años
logre un título de la talla de la UEFA Nations League con una selección como la de Portugal, que, ojo, porque también es una de las grandes candidatas, a mi entender, para el Mundial 2026, a pesar de que no sea un país que resuene tanto en la voz del fanático del fútbol. Y por supuesto hay un tema que nos trasciende a todos, más allá de que involucra específicamente al mundo River, y es la venta de Mastantuono, un pibe de 17 años por una suma neta de 45 millones de dólares y una total de 60. Estamos hablando de un récord histórico para el fútbol argentino, de un pibe de apenas 17 años. Mientras el operador del programa, mientras su querido Emi no está muy contento con la noticia. Pero vamos a comenzar hablando por lo que sucedió esta mañana, o en realidad hasta hace unas horas, porque Andrés Fassi, si no me equivoco, creo que continúa hablando en el predio, no lo sé, pero sí sé que fue una charla bastante extensa, porque hoy al mediodía se hizo un asado de obra en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo, en donde gentilmente Talleres invitó a la prensa que cubre el día a día del club para festejar el Día del Periodista, que fue el día sábado. De paso, feliz día para toda la gente de aquí de la mesa y aquellos colegas que siempre nos sintonizan del otro lado, y aquellos que no también, porque el sábado fue el día de todos. No, a vos no, a vos no, y a ninguno. Pero hoy se celebró, que el conductor abra la mesa. Gracias. Hoy se celebró el Día del Periodista. Andrés Fassi invitó a la prensa y habló en lo que fue una charla, más allá de que se terminó difundiendo por redes sociales y porque se podía filmar, grabar al presidente y demás, en una charla amena, como ya lo ha hecho en algunas oportunidades. Pero bueno, el hincha lo quería escuchar porque hacía tiempo que el presidente de Talleres no hablaba. Y vamos a empezar por esto. Abro la mesa, saludo a Mati, a Toby, a Emi y al invitado de hoy, que después de mucho tiempo que quisimos traerlo, hablando con su representante, no contestaba mensajes, bueno, se dignó a venir y por suerte no lo hizo por Zoom, sino que acá presencialmente. Estamos hablando de Joa Valenzuela, periodista cordobés, que viene hoy a compartir también sus pensamientos con nosotros en la mesa. Joa, periodista ¿cómo estás? jujeño en Córdoba, diría yo, para no olvidarme de mis raíces. Bien, estás? Un gusto tenerte acá. No, fuera de joda, feliz día para todos ustedes. Y fuera de todo chiste y antes de empezar el show, gracias a ustedes por bancar. He tenido algunos problemas que no tienen nada que ver con algo delicado, pero sí he tenido problemas con el auto y algunas situaciones y nada, es difícil que te banquen 3 días. El viernes iba a venir, surgieron otros inconvenientes, pero en serio, fuera de joda y fuera de todo chiste, gracias Pablo por bancarme, por entender, gracias a Mati, gracias a Emi y gracias a Toby. Aparte es un lindo día, ¿sabes por qué? Uy, y porque no vos te levantás, prendés el tele, ves a Cristiano. Ayer fue el día menos nenazo de Argentina, lo cual lo celebro y me gusta mucho. Por eso no estás antiponza. ¿Por qué? Claro, porque yo digo día nenazo porque yo creo que el más nenazo, incluso yo me considero a veces con la selección un nenazo. Yo lo acepto, me considero con la selección. Vos, la selección un nenazo. Hasta hace un tiempito eras el nenazo número 1 de la mesa, hasta que llegó el señor Ponce, que hoy no... lo discutimos al mediodía en la radio, y hoy no pudo contener su odio hacia Cristiano Ronaldo, y en algún momento de la charla, mientras todos hacíamos alusión a lo que había sido el título de Portugal, tuvo que saltar para poner ahí, porque yo dije que Cristiano Ronaldo estaba más vigente que Messi. No, bueno. Va. Decí que no te escuché yo hoy. No, coincido. No, decí que no te... ¿Le vas a dedicar Yo un coincido. TikTok? Por favor. ¿Le vas a dedicar un video también? A este bobo, obvio. ¿Cómo le va a poder decir que es más vigente que Messi? Messi es campeón del mundo, juega en la mejor selección. Hoy, Hoy, 2025. 2025 estamos hablando. De todas maneras, 2025 sigue siendo campeón del mundo. Es el jugador que está... No. Porque uno ¿Quién decidió... puede completar casi que 90 minutos de un partido? Ayer Riquelme no... ¿Riquelme? Estoy durmiendo poco. Ayer Ronaldo no pudo terminar esto. Salió a los 85 minutos. Pero basta con hacer Boca River de todo, Belgrano Talleres de todo. Los dos están vigentes, los dos están en un gran nivel, los dos van a llegar a un mundial y la final va a ser Argentina-Portugal y la va a ganar Argentina con gol de Messi, pero también va a ser gol Cristiano Ronaldo. Y ayer a Yamal le dijeron: aprendé, pibe, porque es un fenómeno, pero aprendé, cállate un poquito, sé un poco más humilde, no seas tan humiento. Entonces yo creo que todos los que éramos
íbamos nenazos en esta cuestión de, che, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, vamos un poquito a ponernos contentos porque este tipo tiene 40 años y es un animal competitivo. Coincido en eso. De todas formas, ahí vamos con ese tema. No, y otra cosa, cerrar. Sí, prender el tele o levantarme temprano eso, sí. y ver, viste, Mastantuono al Real Madrid. Me encanta tener un argentino en el Real Madrid, además que no va a competir con River, ergo no tiene tantas chances River de ganar la Libertadores. Y del otro lado, claro, ves, pumba, cambiás, saltás lo de Pellegrino lesionado y en Boca vuelve un campeón del mundo. Vuelve el primer campeón del mundo vigente al fútbol argentino. No sé. Mira. Vuelve Lea Paredes. El primer campeón del mundo vigente, y cuando se confirme lo vamos a discutir acá si Pablo quiere. Ahora vigente? No. Vuelve el primer campeón vigente del mundo. O sea, vigente. O sea, Ángel Di María no está vigente. Que viene a rendir. Tenés razón, Ángel Di María, perdón. Me exalté, fue un poco de emoción. El segundo. Para. Para y cerramos con esto, así nos metemos ya de no, igual hay que ver quién vuelve primero. Pero para. ¿Montiel no está vigente? Si Paredes juega la semana que viene o la otra con Boca, volvería antes que Di María. No, pero sería el primero. Pero ya volvieron. Pero lo mismo, Di María ya es jugador del... todavía no es jugador de central, claro. Ya firmó contrato. No, pero el tema es que empieza a jugar después del Pero Mundial de Clubes. ¿cuándo volvería? ¿Cuándo sería volver? Claro, sería el primer... Claro. ¿Cuándo jugaría en la cancha? Después que Paredes. En julio. Después del Mundial, claro. Después que Paredes. Y Montiel, si bien es... Pero ¿Paredes va a ir al Mundial de Clubes con Boca? Sí. Y a mí Riquelme me dijo que sí. Es la intención. A mí Riquelme me dijo... Pero pará. Sí, Montiel, vos fijate que en el 11 ideal del fútbol argentino no lo poníamos a Montiel de 4. Cuando llegó, sí. Cuando llegó, pero jugó un par de partidos. Bueno, yo creo Paredes tiene que venir y rendir. Bueno, yo creo que en proyección Paredes es el jugador campeón del mundo que puede demostrar. Pero bueno, la gente quiere quiere que hable más hay varias temáticas para hoy, por supuesto. Seguiremos estirando todo esto durante la semana porque yo entiendo, gente, hago una salvedad acá. Estas cuestiones como el regreso de Di María, el regreso de Paredes, si es que sucede, el de Montiel en su momento... la salida de Mastantuono. Ustedes dicen, pero si son de Córdoba, hablan de Boca y de River, ¿por qué? Si hay un montón de cosas. Hay ciertas cuestiones, muchachos, a mí no me importa si Fabra está lesionado, pero hay ciertas cuestiones que exceden a este programa y a constantemente hablar del fútbol de Córdoba, cosa que hacemos y no olvidamos hacer, pero hay cuestiones que nos exceden porque exceden a simplemente la camiseta de Boca y de River. El regreso de Paredes a jugar en Argentina, más allá de que sea en Boca, es algo que hay que tratar en todos los programas de fútbol, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Tucumán, en el sur del país, en todos lados, porque son cuestiones que marcan un antes y un después en el fútbol argentino. Entonces, por lo menos esa es mi mirada y les cuento, de paso, que es como nosotros nos vamos a manejar acá. Cuando sucedan estas cosas, se van a hablar en esta mesa. Más allá de, por supuesto, darle más prioridad a lo que nos compete en el día a día y por sobre todas las cosas, si son cuestiones importantes como que haya hablado hoy para la prensa y para, por supuesto, en primer lugar, el socio y el hincha de Talleres, el presidente Andrés Fassi, que dejó varios temas para desglosar. En primer lugar, Emi, quiero que pongamos, aprovecho los videos que vamos a poner, son contenido difundido por los colegas de fanáticos de LB2 y los hemos extraído de Twitter, pero los vamos a usar al aire, vamos a dar el mérito correspondiente, porque fueron ellos los encargados de difundir todo el contenido que vamos a mostrar a continuación. En primer lugar, quiero escucharlo a Andrés Fassi hablando de la llegada de Diego Coca. La llegada de Diego Coca, la elección de Diego Coca y la elección de un entrenador en realidad. Porque claro, la primer duda del hincha, del socio y de la misma prensa que fue a preguntar fue: che, Andrés, ¿por qué tardaste casi 2 meses, o más de 2 meses creo en realidad, para traer un entrenador? Más allá de que el entrenador que terminó trayendo el presidente de Talleres fue el que quería en principio la gente, o el que más terminó de convencer a la gente. Vos me avisás a mí cuando lo tengamos porque lo quiero escuchar. Dejó muchos títulos, después vamos a escucharlo hablando sobre el mercado de pase que se viene. Y por último, quiero marcar una frase que para mí es un antes y un después en este lapso de tiempo que va a atravesar ahora Coca, Fassi, el plantel de Talleres, que fue que Fassi reconoció el momento que está viviendo Talleres. Dejó de fingir demencia en base a lo que venían siendo sus declaraciones y por primera vez habló de un Talleres que necesita salir de lo más profundo de la tabla.
Vamos a escucharlo primero al presidente de Talleres hablando sobre la elección de Diego Coca, por qué llegó Diego Coca, por qué se demoró, qué pasó en su momento con Medina, porque atentos a lo que dice del cacique y todos los técnicos que estaban en el radar del fútbol sudamericano. Lo escuchemos. Tu proyecto y tu objetivo. Entonces, cuando vos vas a buscar un entrenador, yo separo en tres niveles la estructura de entrenadores, o en tres aros de posibilidades, ¿no? Los que me gustaría, si estos no pueden ser, voy a este otro grupo, y si no, tengo que definir en este otro grupo. Es exactamente lo mismo que cuando vas a traer un extremo, decís, bueno, sí, a mí me gustaría tenerlo a Borja en Talleres. ¿Puede venir Borja a Talleres? Me encantaría que nuestro próximo extremo sea Matatondo. ¿Puede venir? Y no puede venir. Que acaba de arreglar el Real Madrid, no puede venir. Es porque, bueno, el tema de los técnicos pasa exactamente igual. Si yo puedo ir a buscar a un técnico que esté dirigiendo en Europa, que esté dirigiendo una selección, que esté... No, yo tengo una estructura de entrenadores. Y esa estructura de entrenadores que tiene Talleres, la tiene Boca, que buscaba técnico, la tenía Colo-Colo, que buscaba técnico, la tenía la U de Chile, que buscaba técnico, la tenía Fortaleza, que estaba sacando a su entrenador o no, la tenía Flamengo, la tenía Santos, que acababa de correr a Caiciña. Había en ese momento 8 instituciones que estaban buscando entrenador. Frenémoslo ahí en un segundo. Esas instituciones, definitivamente. Bueno, vamos, este es un video largo, dura creo que 5 minutos la declaración, pero quiero frenarme acá un segundo para marcar un punto. Acá Fassi volvió a poner a Talleres en el mismo lugar que Boca, que Colo-Colo, que Fortaleza, que instituciones Santos. grandes del continente. Sí. Porque habla de estructura, Pablo. No, Sí, no, de la búsqueda del entrenador. no te dice, yo soy como el Flamengo, soy como el Santos, soy como Boca, pero él te dice anteriormente, la estructura que tiene Talleres es la estructura que tiene Boca, claro, una estructura que piensa en competir, en salir campeón, lógicamente. Después, de estructura vos vas a obligación, a necesidad y directamente a presupuesto. La necesidad, la obligación y el presupuesto que tiene Boca, Flamengo y Santos no lo tiene Talleres, pero la estructura en un punto, sí, lo que es ir a buscar a un entrenador que venga, que compita, que juegue, que intente salir campeón, que dirija Copa Libertadores. Hoy yo te puedo decir que Talleres y Boca en el segundo semestre van a tener lo mismo. Salvo Copa Argentina, casi la misma estructura. Vos al técnico de Boca y el técnico de Talleres le ibas a ofrecer básicamente lo mismo. Pero no, fuera el mismo Mundial de Clubes. pero no el mismo presupuesto. Bueno, por eso te digo que estructura es una cosa. Nosotros estamos estructurados como un programa de stream. Después, capaz que otro programa de stream no tiene la misma obligación que nosotros tenemos de estar en 3-5-1, de estar en el 12. No, pero pará, yo lo que quiero ir con esto, no por prestar la comparativa a aquella vieja frase de queremos ser la envidia de Boca River, sino para aclarar que lo que está marcando acá Fassi es que Talleres tenía, por lo menos en principio, y es lo que está marcando ahí, el mismo panorama de búsqueda que equipos como Colo-Colo, como Fortaleza, como Boca. Es decir, ¿a qué quiero ir con esto? No digo que está empezando a volver con el discurso de queremos ser la envidia de, pero sí se está poniendo a la par porque está diciendo que Talleres estaba en la búsqueda de los mismos técnicos que Boca, porque no nombró a pero Pablo, Defensa y Justicia, que lo acaba de firmar a igual Soso. terminó perdiendo todo lo que realmente seducía a ese tipo de técnicos para venir a Talleres y no ir a otro tipo de clubes, porque nuevamente se codea, bien lo decían ustedes, con equipos que suelen pagar doble o triple que los técnicos que vienen acá y que usualmente terminan llegando a Córdoba porque se usa pura y exclusivamente lo deportivo, porque vos me podés decir el perro y la estructura, todo lo que vos quieras, pero la gente venía porque Talleres competía y jugaba copas internacionales y hoy no las tiene. Entonces realmente, ¿en qué magnitud podemos llegar a comparar a Flamengo, a Colo-Colo, a U de Chile, a otros equipos que siguen compitiendo en esas competencias internacionales y al mismo tiempo también le pagan mucho más que hoy lo que puede ser a par Talleres? No, pero yo a Flamengo y a Santos, si querés, te lo saco de ahí, pero sí te lo pongo a Colo-Colo, sí te lo pongo a Boca, sí te lo pongo a Talleres, y para mí, insisto, no es menor la palabra que él dice, que él habla de estructura en base a el futuro. A ver, lo dijiste vos, creo, acá, cuando sonaban todos los técnicos antes de que se confirme Diego Coca.
es lógico que suene. Y en su momento pasó lo mismo con Boca. Sonaba Martínez en Boca y sonaba en Talleres. Acá sonaba el Kili González y sonaba en Talleres también y sonaba en Boca y sonaba en Colo-Colo. Porque más o menos es la misma categoría de técnicos que se van a buscar. Bueno, por eso. Porque no hay tanto dando vuelta. O sea, si Boca no iba por Russo y que encima se lo tuvo que sacar a un club donde tenía trabajo... no hay otro técnico que vos digas, che. No, pero yo creo que me parece que me está interpretando mal, porque me parece que esto habla bien. O por lo menos, sí. por lo menos por primera vez en mucho tiempo, habla bien del panorama de búsqueda de un entrenador, porque Fassi acá no te nombra que Defensa y Justicia, por ejemplo, repito, que acaba de firmar a Mariano Soso, estaba también en búsqueda de técnico. No, porque se supone, o en primera mirada con respecto a lo que uno lo escucha decir, es, che, esta vez querían buscar un técnico de la altura de aquellos que van a dirigir un Colo-Colo, que es uno de los equipos más grandes, por no decir más grande de Chile, la U de Chile, que lo dijo también, Fortaleza, que es un equipo que se ha levantado mucho el último tiempo el fútbol de Brasil, Boca, ni hablar. Entonces, es que ahí la repregunta que me gustaría, o que me hubiese gustado hacerle a Fassi en ese momento es, ¿y antes sentís que buscaron esa estructura de entrenadores? Porque quizá los técnicos que llegaron antes, sin desmerecer el trabajo de Riboneto y de Gandolfi, quizá era la estructura de Defensa y Justicia, la estructura de Central Córdoba de Santiago del Estero, y ojo, porque con la estructura esa, Central Córdoba salió campeón, Platense salió campeón, o sea, no es 1 más 1 es 2, pero ahora sí podemos decir que buscó un técnico de la estructura de Boca, de River, de Colo-Colo, de Santos. Sí, Más también porque allá se dio de- cuenta igual. Sí, igual. Yo creo que, por lo menos viendo la llegada del técnico y cómo habla y las declaraciones que había que dejó el día de hoy, se da cuenta en el lugar en el que está haciendo una autocrítica muy grande, porque anteriormente no es que vino Riboneto y vino Gandolfi cuando el equipo estaba en la posición en la que estaba hoy. Terminaron llegando esos dos técnicos cuando el plantel estaba bien, o por lo menos competía en puestos de arriba, y quizás, digamos, a la corrección o a la mejoría de cada equipo era un poquito más mínima. Hoy creo que se ve necesitado de una mano del técnico mucho más superior a la que quizás años anteriores no la tenía. Es que yo creo que ahí está la cuestión de que yo creo que han cambiado algunas condiciones dentro de esta estructura. Que obviamente la estructura es una consecuencia de la gestión que viene haciendo estos últimos años, porque estamos hablando de que un equipo que hoy deportivamente pelea el descenso, y yo creo que en otro contexto o en otra estructura sería complicado traer un técnico como Diego Coca, sabiendo que hoy solamente competís para pelear en los puestos de abajo. Talleres se puede dar el lujo justamente de ir a buscar un técnico a la altura de Coca por justamente toda la estructura que está de atrás. Ahora, yo creo que teniendo en cuenta esto que vos decís, Joa, y esa pregunta que haces con respecto a si antes no se pensaba bajo ese mismo legado o esa misma estructura, yo creo que se pensaba bajo la misma estructura, pero con distintas condiciones. Yo creo que antes la condición era justamente apostar fuerte a jugadores, como en su momento Talleres ha apostado fuerte, Baloyes, Ramón Sosa, este año, si se quiere, la gran erogación de dinero que hizo por Rick Lima, a pesar de que por ahora no le ha salido bien, y ahora quizá la cuestión cambie. Habrá que ver de acá un mes y medio cómo lleva Talleres el mercado de pases, pero uno cree que quizás si ahora cambió esa decisión en cuanto a la estructura con respecto al técnico, en la que no pregonas un técnico de la casa, un técnico con poca experiencia, un técnico más terrenal, y vas a apostar por un técnico de jerarquía, y quizás el cambio de la estructura esté ahora en la decisión a la hora de traer jugadores en el mercado de pases. Bueno, pasa que quizás eso te al puede revés salir de bien. otras veces. Pasa que eso a la larga, si vos lo manejás bien, te sale mejor. Porque vos podés traer buenos jugadores, pero los buenos jugadores también necesitan ser empujados por un buen Bueno, técnico. por eso. Y capaz que el scouting, porque viste que hace mucho se viene hablando de, che, ¿cuál fue el último gran acierto del scouting de Talleres del cual supimos hablar maravilla? Y te queda lejísimos. Bueno, eso puede tener que ver también de la mano con quién impulsa a esa clase de jugadores, quién los mejoró en su momento. Y ahora, ¿quién agarró esos jugadores para potenciarlos o no? Y vos tenés que decir que los últimos refuerzos que llegaron de Talleres, todos los refuerzos, no, ninguno me atrevo a decir que estuvo a la altura. Ni por lo que pagaste más, ni por lo que pagaste menos. Bueno, hoy quizá ponés 3,5 palos por un Mosqueira, y habiendo puesto 1,5 palos por el técnico, por poner un ejemplo, no es que Coca cobra eso, no sé cuánto cobra Coca, pero tampoco piensen que va a estar muy alejado. Sí. Y capaz que potenciaste e hiciste valer esos 3,5 palos. sí, yo creo que en su momento queda demostrado también que hubo un quiebre en el crecimiento de jugadores traídos desde el grupo de scouting. A ver, todos en realidad pasan por el grupo de scouteo, pero la realidad es que hay algunos que son más apuestas que otros, porque la gente te habla de Ramón Sosa, y Ramón Sosa, más allá de que venía de Gimnasia y demás,
antes de Rick, la compra más importante, antes de Rick y Matías Alejandro Galarza, la compra más importante de la historia de Talleres. Habían puesto casi $3 millones para comprar a Ramón Sosa. Entonces, más allá de que significaba también un jugador que tenía que venir, potenciarse un montón de cosas, no es que era una apuesta como le fue Baloy en su momento, que traía un chico de Colombia que no lo conocía nadie. Luis Angulo. Bueno, o Angulo también. Sí, también hablamos de apuestas y no sé qué tantas apuestas hizo en el último mercado de pases. No, fue lo seguro el último mercado, Apuestas supuestamente. realmente, porque no me vas a decir que apuesta es un chico que valió 6 millones. No, obvio que no. Entonces, Obvio que no. No, y después esa apuesta termina para después nosotros- termina viniendo Bebelo, que para todos iba a ser titular, y quizás hasta me incluyo, o por lo menos que te iba a dar mucho más de lo que no te dio. Después Mosqueira, que venía a ser figura en Unión. Cardona era un central que venía a rotar y demás. Burray venía a ser suplente. Y después no recuerdo qué otro refuerzo más termina llegando, pero Es que- después realmente apuesta de scouting típico que conocemos nosotros, ninguno. Hizo un mercado atípico el que venía haciendo, sí, de una manera totalmente distinta. Inició el año con un técnico que no era interino, ni que tampoco tenía las expectativas bajas. Era el mismo Medina que había cerrado bien el año y tampoco lo tenemos como un técnico medio pelo. Entonces cambió algo y no le terminó yendo bien. Entonces veremos si ahora realmente con Coca y cómo se va a terminar manejando con el mercado de pases puede llegar a salir, por lo menos reflotar la situación. Tampoco hay que confundir, y ahora seguimos con el video de Emi, tampoco hay que confundir el proceso de scouting solamente cuando traes un jugador de Paraguay, un jugador de Colombia. No, podés traer garantías. No, exactas y son ni y siquiera. son del scouting Pero ni también. siquiera, Toby. Hablo, por ejemplo, Marco Portillo, que era un jugador que en Newell's no jugaba, más allá de que, bueno, tuvo todos los problemas después extradeportivos que tuvo, también es parte de un proceso. Es el saber que hay un jugador que no está siendo explotado de la forma en la que uno debería explotarlo en un club, vas y lo buscas, y eso también. Ortegoza, Matías Alejandro Galarza. Matías Alejandro, bueno, pero Galarza lo trajiste de Europa, era una Bueno, figura, acá pero fue lo una mismo, figura. No estaba teniendo mucha continuidad. Seguro, o bueno, pero yo no sé, en algún momento lo discutí con Juego esto también. Girotti no fue novedad en su momento cuando llega, porque era un 9 que última salida de la inferior de River y había dejado buenas sensaciones antes de venir, por darte otro ejemplo también. Bien, continuamos, Emi, con el video. Seguimos escuchándolo a Andrés Fassi y la elección del entrenador. Buscan a ese anillo que buscamos todos. Y no son más de 7, 8 entrenadores esos que vos podés nombrar en ese primer anillo. Entonces, normalmente, cuando un entrenador de ese nivel te va a decir que sí, se asegura, como se aseguró y Cacique, de venir a Talleres el año pasado, después de jugar el partido eliminatorio con River. Que un día el Cacique me dice, ¿sabes qué? Finalmente me arrepiento. Yo tendría que haber ido, tendría que haber agarrado, pues yo le pedía que él tomara el equipo antes de ese desenlace eliminatorio con River. ¿Y qué pasa? Los técnicos, por supuesto, a la hora de tomar una decisión, sobre todo un nivel de técnico, el técnico que elegimos ahora está en ese escalón, te dice, no, mira, yo no tomo faltando 40 días para terminar el campeonato, no tomo el equipo faltando 3 partidos de Libertadores y 3 partidos de campeonato, lo voy a tomar al final o espero. Entonces, no es una necedad, no es que nosotros no vemos lo que ustedes están viendo. Yo a veces les digo a algunos colegas, cuando hablamos de fútbol, le digo, muchachos, o cuando tengo, voy mucho a las peñas, a las filiales, a las escuelas de fútbol, y empezamos a hablar de fútbol y me preguntan, y le digo, ustedes pónganse a pensar una cosa, muchachos, que todo lo que el hincha piensa y lo que al hincha se le ocurre y se le pasa por la cabeza, imagínense si no se nos pasa por la cabeza a nosotros que estamos 24, 365 multiplicado por 42 años en el caso mío y multiplicado por un montón de años, casi 20 personas que están en la institución. Entonces, claro que lo vemos, pero que lo veamos no significa que yo pueda traer uno de esos entrenadores faltando 3 partidos para terminar la Libertadores, que finalmente no logramos el objetivo. Porque si lo hubiésemos logrado con el Cholo, o si lo hubiésemos logrado... Bien, acá hay una cosa que marca,
que es totalmente entendible, marca que el Cacique en su momento no se quería jugar el debutar en Talleres en una fase contra River de Copa Libertadores y cargar en el lomo una eliminación sin poder de trabajo, cosa que después pasó con el Cacique, pero en Copa Argentina. Ahí yo no lo voy a buscar. Si el Cacique Bueno, me dice, ahí está. Si a mí el Cacique, mi primera charla es: Cacique, escuchá, vení, que tenés que jugar con River Copa Libertadores, me dice, no, ¿sabes qué? Yo, la verdad que eso no. Después, que pase lo que pase, le digo, bueno, listo, después no hay después. O sea, es ahora, agarrás el equipo ahora, porque además el Cacique conocía Talleres, el Cacique tenía espalda, no es lo mismo que Coca. Más allá de que yo creo que hay incongruencias en lo que dijo Coca en su momento de cuándo lo van a buscar y lo que dice el Cacique, lo que dice Fassi en relación a no agarra el equipo 40 días antes, porque Coca dijo que justo se vino y de casualidad lo llamaron y bueno, pero no importa. Eso es cuestión. Ahora, el primer error para mí está ahí, en ¿Cómo después le ofreces de nuevo el puesto a un tipo que te dijo que no y te dejó, como diría mi mamá, en la pampa y la vía? Bueno, a ver. Sí, igual con el diario el lunes le terminó saliendo bien, por lo menos ese primer semestre. No, bueno, pero es que, ¿qué pasa? Acá yo no hablo de que fuiste a buscar un técnico cagón, de que no quiso agarrar un fierro caliente, que era ir a jugar, por ejemplo, los octavos de final de la Libertadores. Acá lo que me parece, que es donde hay un fallo más allá de lo discursivo y esto de que Coca declaró una cosa y ahora Fassi aclara de otra forma, es el hecho de que vos dijiste, bueno, pará, entonces no vengas a dirigir ahora, que no quedaba poco tiempo, faltaba bastante, porque el Cholo dirigió más de 10 partidos y Levisman otros 6, entonces estaba hablando capaz de un torneo entero, Eran 2 meses, 16 fechas, un torneo entero, separado en distintas competencias, pero acá lo preocupante de última es, bueno, pará, pasan estos 40 días, que vos me decís que no te gustan para agarrar, y venís. Ahora yo 40 días lo tengo que pasar sin técnico. Claro. Y en esos 40 días Talleres se quedó afuera de la Copa Libertadores porque disputó las 6 fechas de la Copa Libertadores sin entrenador. Porque disputó una con el Cacique, si no me equivoco, 2 con Guiñazú y 3 con Levisman. Sí. O 3 y 2. No, 3 con Levisman, sí. 3 con Guiñazú y 2 con Levisman. 3 con Guiñazú y 2 con Levisman. No, Las últimas 2 las agarra Levisman. No, Levisman No, Levisman dirige acá también con Libertad. Claro, dirige sí. el empate. Dirige después 2 de Instituto. local y una de visitante. Sí, dirige con Libertad, dirige El con 0-0. Alianza Lima y dirige con... Ah, claro, sí, Guiñazú con dirige Sopa. en local, en un par de partidos locales. Sí, Bien, sí. entonces, me parece que ahí está lo preocupante, porque de última, si vos me decís, yo lo voy a buscar a Coca, me parece perfecto, lo voy a buscar a Coca. Coca te dice que no, porque no quiere agarrar en 40 días, viste, también se está jugando mucho, porque es verdad, a ver, Coca también se juega el futuro, viene acá, con un plantel desarmado, con Y poco le tiempo pasaba para lo trabajar, y agarra y te pasa lo mismo y Lo queda de Coca es marcado. distinto a lo del Cacique, porque lo del Cacique era jugar octavo, agarrar y jugártela todo y decir, ¿Seguro? che, estoy en una etapa decisiva. La Si- diferencia es que si el Cacique se queda fuera con River, nadie le iba a decir nada al Cacique, como Claro. nadie le dijo nada al Cacique que se quedó fuera con Boca, de la Claro. Copa Argentina en su momento. Sí, y yo creo que si lo agarraba Coca, sí está claro que no arranca con la misma fuerza un ciclo de si Coca agarraba 40 días atrás y pasaba lo mismo que con Leviman y con el Cholo Guiñazú, que arranca con la misma fuerza el ciclo de Coca ahora. Porque supongamos que Coca te dice, no, bueno, arranquemos de cero, hago mi pretemporada, elijo mis jugadores, doy mi charla técnica de cero, lo arranco con un semestre donde ya tenés el antecedente de que te quedaste afuera de Copa Argentina, o ponele no de Copa Argentina, pero te Sí, quedaste afuera de pero Libertadores. sabíamos que no iba a ser el máximo responsable igual y que obviamente iba a haber una cuota Obvio. de responsabilidad y se le iba a tener que cargar en el lomo porque iba a ser el entrenador en ese momento. Pero creo que también, por lo menos desde mi punto de vista, le iba a servir para aclimatarse un poco al mundo de Talleres y ver qué jugador sí, qué jugador no, acostumbrarse. Claro. Pero bueno, es la forma de cada uno. También se encuentra con una pretemporada de mes y medio. Y además, Entonces, seguro. la única y sabía cómo el equipo jugaba antes y sabe lo que se tiene que ir, sabe qué se tiene que quedar y sabe qué tiene que hacer. Y además no es muy el- distinto si agarraba un mes antes o ahora. Sí. El tema es que había ese margen de error todavía para justamente clasificar a la siguiente fase de Copa de la Liga, para clasificar a la siguiente fase de Copa Libertadores y quizás también lo seducía un poco más él y quedarse y potenciar un poquito más el segundo semestre de este Talleres. No, y además el grueso de la gente siempre te va a apoyar. Aparte, nosotros lo decíamos en su momento, de que nadie le iba a poder cargar la culpa al técnico, por más que sea de peso, en el poquito tiempo que tenía para trabajar este semestre que le quedaba a Talleres. Yo creo que obviamente tiene que ver con la decisión de cada uno y esto que decía Jo, que contó Coca cuando llegó, de que él lo agarró justo cuando volvió acá a la Argentina por un proyecto personal y que ahí fue cuando Talleres se comunicó con él, pero yo creo que acá no hubiese tenido que ver y yo creo que lo hubiese hecho mejor al propio Coca entender y empezar a evaluar ya de antemano, a pesar de que bueno, te jugabas mucho, pero te jugaba Sí. la clasificación a octavo de final de
de la Copa Libertadores, empezar a evaluar de antemano ya qué jugadores, si antes de la pretemporada ya tener, y antes de empezar, de volver de las vacaciones, ya tener el plantel o los jugadores realmente calificados y a quienes ya tenés prácticamente borrados de lo que va a ser el segundo semestre. Todo el mundo sabía que, y es más, yo de lo que he hablado estos días con los hinchas de Talleres, la mayoría están contentos porque saben que no había mucha variante como para agarrar este Talleres y valoran por lo menos la actitud de Diego Coca, de ser un técnico que quizás podría haber esperado una oferta de un equipo que hoy deportivamente esté mejor, venir al barro con Talleres que el semestre que viene lo arranca lo penúltimo. Para mí hay algo positivo en esto que no suenen sí. nombres. Y tiene que ver con que están esperando que Coca conozca el plantel. Bueno, y aparte, porque es perfecto, lógico que porque no hay. no, y es lógico perfecto. que todavía no suene un nombre. Ya vamos a ir a eso porque habló del mercado de pases también, pero es lógico que todavía no haya nombre dando vueltas, muchachos. Falta una eternidad todavía para que comience el torneo y los jugadores especulan un montón. Pero para cerrar con esto y terminar de escucharlo a Fassi también, digo, a mí me gustan, por otro lado, los técnicos que vienen y agarran los fierros calientes, pero que no están capaz bien definidos como fierro caliente. Porque muchas veces para la gente el fierro caliente es solamente venir a pelear el descenso. Y no, un fierro caliente también es lo que le pasa a ponerle a Russo ahora con Boca. La primera imagen de Russo en Boca va a ser el Mundial de Clubes. Y te puede ir a comer 3 carros al Mundial de Clubes y quedar no manchado, porque después hay figuras que trascienden los resultados, como por ejemplo la de Miguel Ángel Russo en el fútbol argentino. 0-0 Chelsea. Pero No le ganamos por penales. Pero digo, yo creo que Talleres perdió mucho en esa indecisión de 40 días sin un entrenador. Más allá de que yo sostengo con el tiempo de que Guiñazú fue técnico de Talleres, de que existió un ciclo de Guiñazú y no así un ciclo de Leisman que se sabía que iba a ser un interino. Ahí lo seguimos escuchando, Emi. Más de 220 personas en 351 Deportes, Mucha más de gente, 600 en el Muy pocos 12 en likes. YouTube, muy pocos likes, Ah. exactamente. 44 apenas Mínimo 100. en 351 Deportes. Necesitamos mínimo 100, dice Tobias Enrique, el pedidor de likes profesional Por que favor. tenemos aquí en el programa. Quiero comer esta noche. Le mandamos un saludo a Licenciado Rodrigo el pedir likes. Pablo Moreno que pone, Joaquín viene cuando quiere, ¿no? Exactamente, Rodrigo. Deja de responderle a la gente. No, pero le mando, porque él Aparte lo lee escribía solo, ¿no? seguramente. Bueno, aprovecho y voy a saludar un poco, ¿no? Sí, saluda a la gente. muchos Saludos a mensajes, Zapata el muchos. Sobrado, que nos está viendo desde el canal. Vamos. Por supuesto. Y a Rini. Y a Rini también. que Saludo del otro grande, lado. mi Debe hermano. estar diciendo algo. ¿Cómo pasaste el fin de semana? ¿Bien? ¿Hiciste algo? ¿Saliste con tu mujer? ¿Solo? Ah, mira. ¿A comer No, algo? ¿cómo sé ¿A que tiene merendar? mujer? Y supongo que tiene mujer. Bueno, no sabes si es una persona grande. Y bueno, una yo persona supongo, yo supongo que debe estar en su casa, en el sillón, tomando unos mates con su señora. Viendo el producto. Y le mandamos un saludo a El él y a sábado su me crucé señora, con de alguien paso. que ve el producto y que nos manda saludos. ¿Con quién? Con ¿no se puede contar? sí, con Ah. una persona en la calle. Tipo, yo iba a comprar y me dijo, a ver el producto siempre, mandale un saludo a los chicos, qué sé yo. Así que le mando un saludo si nos está viendo. Bien. Saludo a Nico Talleres, a Tadeo Fernández, que dice, yo me gustaría saber cómo le jugarías vos al Bayern. Cuando quieras te lo explico. Es más, hoy no, pero seguramente voy a Como estar excitado al meter fin de- secciones Sí, sí. del Mundial de Clubes. Yo voy a ser el encargado, no me interesa que Toby vea, que Mati vea, que Santi vea. Voy a ser yo el encargado de las secciones del Mundial de Clubes, de River y de Boca. Para lo que va a venir, tengo ganas de ver el Mundial de Clubes. Y por otro lado, hoy tengo una analogía, si hay tiempo, con Qué respecto bien. a Belgrano, Rolón y Siempre hay Lema. tiempo, siempre hay tiempo. Bien, saludos a Cele también, a Fabu Quintero, Inga Acevedo, a Mati Bruno, por fin volviste yo, a pedazo de lindo, dice por acá. Joa, ¿sacaste la carpeta médica por la quemadura con el micrófono? Te extrañé. Saludos a Rodri, a Mati 1913, Rodrigo Valdés, ¿quién manda por ahí? Leo, Fede Ríos, bueno, a toda la gente, a Olympus, a Nico G, a Leo Sánchez, a Cristian Hernández, a Bachu, que está siempre, Mati Ruiz, Mateo Salas, Yamil Castro, perdón, ¿quién manda por ahí? SRG, Mati Aria, bueno, toda la gente que está como siempre prendida del otro lado en el chat de El Producto. Pulgares para arriba, gente, me gustas, nosotros seguimos hablando de todo lo que dejó y seguramente lo estiremos mañana también, esta cuasi conferencia, charla amena si querés, del presidente de Talleres con la prensa, en donde dejó varios títulos. Ahora estamos hablando de la elección de Coca, vamos a escucharlo hablar sobre el mercado de pases y veremos si tenemos tiempo para escucharlo con una declaración que me gustó mucho porque el presidente de Talleres reconoció el momento que está viviendo el club. Después vamos a hablar de Belgrano, Mati va a contar en qué está lo de Rolón,
Vamos a debatir si es una buena elección o no Rolón. Hay que hablar del caso Braida. Mañana juega la selección argentina. Bueno, programa completito, cuando todavía nos queda 1 hora y cuarto de programa todavía. Así que a todos los que se acaban de prender, pulgar para arriba, así seguimos. Vamos a terminar de escucharlo al presidente de Talleres y esta declaración, ¿no?, sobre la elección del entrenador. Logrado con Mariano. Estaríamos diciendo, bueno, al final el Cholo institucional hizo un muy buen trabajo. Como no se logró el objetivo, pero nosotros hubiésemos querido tener ese entrenador del primer anillo que uno siempre busca. Como cuando vamos a buscar un jugador, buscamos el jugador dentro de nuestras posibilidades de ese primer anillo. No nos gusta ir ni al segundo ni al tercer anillo, ya por descarte, bueno, tengo que traerte otro. Y no, nosotros queremos tratar de traer el que queremos traer. Pero si no pasó eso, no es porque no lo vemos, porque Fassi es un terco y no quiere cambiar el técnico y lo quiere dejar a esto. No, lo que ven ustedes también lo vemos nosotros. Que después se pueda eso, y si no vino es porque no se pudo. Y Coca está en ese anillo de arriba. Me alegró mucho porque él tenía 2 opciones muy buenas para irse afuera, muy buenas. Ustedes saben que es muy lógico que económicamente cualquier institución de afuera nos pueda superar, por los niveles económicos que de repente pueda tener Brasil, o incluso algunos presupuestos de equipos chilenos también son altamente más sustanciales que los presupuestos que podemos manejar nosotros acá. Y sin embargo, él eligió Talleres, que eso nos gustó. Bien, hasta ahí la declaración de Fassi con respecto al caso Coca, ¿no? Lo que vamos a escuchar a continuación, Emi, es lo del mercado de pases, que es el segundo que te marqué, si no me equivoco. Hablando un poquito de ingresos, de salidas. Un Fassi que yo lo noté, ustedes seguramente en las conferencias, en las redes sociales lo habrán visto también, a todo esto que se fue difundiendo. Lo vi un poquito más empático con el pensamiento de la gente del otro lado. Lo vi reconociendo algunos errores, lo vi un poquito más descriptivo repito, los errores que tuvo en este primer semestre. Obviamente es un semestre que lo dejó muy expuesto, claro. Muy expuesto, porque no le salió una, en la realidad, no le salió una. Los técnicos que trajo no le terminaron de rendir a largo plazo, pasó por 2 interinatos, los resultados deportivos fueron muy malos, entonces ya llega un punto en donde, viste, es casi indefendible, ¿no? La cuestión. Yo creo que él tuvo su momento para pensar también, cuando después de esa tarde en el Kempes, que no sale a hablar después de la última fecha con Instituto, se sentó a pensar, viajó, se sabe que estuvo afuera, bueno, volvió a mi entender un poquito más empático, ¿no? ¿Viste? Reconociendo dónde se equivocó, entendiendo a dónde tiene que ir para solucionar todas estas cuestiones en las cuales erró en el primer semestre. Pero bueno, obvio, sin dar garantías de que todo lo que busca la gente puede ocurrir, porque la gente se espera que vaya un plantel totalmente nuevo, que se vean 500 nombres, y eso no va a pasar. De todas maneras, lo importante, yo comparto que si se quiere se lo vea un poco más empático, con el mismo discurso, siempre con convicción, hasta de una forma a la que es estilo fácil, diría, en la forma de hablar, de verbalizar, de expresarse y todo. Pero yo creo que lo más importante es los hechos. Viste que siempre te dicen, vos tenés que hablar con los hechos. Sí. Y fue más empático en la elección. En la elección del técnico fue más empático. No es que trajo a un técnico hablando de la visoría, del scouting. Te trajo a Coca. Y no hizo falta. Viste que nosotros acá la otra vez contamos cómo era un proceso de presentación de un jugador en Talleres, que te contaban en un grupo de 15 PDFs del estudio. Acá no hizo falta contarte en 15 PDFs la trayectoria de Diego Coca, como en su momento tuvimos que googlear a Caixinha. Entonces, de esta manera vos decís, Diego Coca, listo, ya está, lo conocés, campeón del fútbol argentino, 3 veces campeón de México, listo. Mostré ser más empático en que la gente me pedía, trae un técnico de experiencia. Entonces, de ahí en adelante hay que empezar a analizar el mercado con cautela, porque no va a ser un mercado, como vos decís, que, se va Guido, se va Benavides, se va Girotti, se va Tarragona, se va Bustos, se va se va el otro, llega el otro, van a llegar 10 jugadores. No, yo creo que se van a ir mucho menos de los que tenemos pensados. Es más, yo me atrevería a decir, se va Guido, se va Benavides
y paremos de contar. Sí, ojo igual, porque después ya seguramente se lo iremos charlando más en la semana, pero Fassi habló también de esta posibilidad de que Herrera se quede. Es más, dijo, si fuese por mí, Guido se queda. O sea, ojo porque después hay muchas salidas que con algunas charlas, la llegada de un técnico nuevo que capaz presiona para que te quede, porque después capaz le dicen, che, mirá, a ver, lo que planteó Fassi fue, si Herrera se va, vamos a tener que buscar un arquero mejor que él. Ahora, del dicho al hecho, hay un largo trecho, y cuando te sientas a hablar con Coca y le digas, che, estas son las opciones para traer arquero, si se va Herrera. Y Coca capaz te dice, y prefiero que hagas el esfuerzo para que se quede. No, pero acá más va a tener que ver cumplido, ya lo acá sé. va a tener que ver la decisión de Herrera, Pablo. Y También, para mí seguro. Para mí Herrera tiene decidido no se jugar cree más. Porque además Herrera se come un gol en la fecha 5, por más que vaya puntero. Y van a empezar, viste que es difícil el caso de Herrera. Después, el caso de Benavides te lo tomo, si querés. El caso de Herrera es un caso muy delicado. Sí, la gente es muy sensible con eso. Sí, Y el propio jugador también, ya cuando Ni hablar. hablas de un desgaste y ese cansancio que se lo nota de ya por estar hace tanto tiempo en Talleres y querer un cambio de aire, creo que no va a haber marcha atrás. hay algo que me gustó que dijiste, Jo, lo venimos tratando hace un tiempo también, y esto creo que el hincha, el socio de Talleres, lo sabe mejor que nadie. Hay mucha gente que sobre el cierre del semestre venía y te decía, yo ni siquiera quiero que hable Fassi porque ya no le creo. Entonces, para volver a creerle, necesito que me muestre que ese discurso no es simplemente un glosario de palabras, ¿no? Bueno, arrancó por el técnico. Sí. El técnico es un primer punto tachado. Ahora, y acá me parece que hay que marcar algo que para mí se tiene que empezar a normalizar un poco, y es que los presidentes, los técnicos, hasta los mismos jugadores pueden hablar con un poquito más de no sé si transparencia es la palabra, pero un Soltura. poquito más de honestidad. No, honestidad al momento de decir, che, y no, la verdad es que este mercado capaz que no vamos a traer muchos jugadores, porque si vos le decís al hincha que vos vas a depurar el plantel, que vas a cortar ciclos y que encima vas a traer jugadores, después si no lo haces, Falsas sos promesas. preso de tus palabras. Sos totalmente preso de tu palabra. Entonces, la verdad que sí, en este caso me pongo en el lugar del hincha. Porque yo también soy hincha, no de Talleres, pero soy hincha de otro club, y me gustaría que me sean sinceros. Que me digan, che, y la verdad que vamos a intentar retener a algunos. La realidad es que no vamos a poder retener a todos, porque si me viene a buscar un jugador, te lo tengo que soltar, como en su momento dijo con respecto a Federico Navarro, que casi que le había pedido que se quede. Y le dijo, y mira, vinieron, me ofrecieron 3, y no, 3,5 y no, 4 no, 4,5 no, y 5 ya está, 5 te lo tengo que dar. Porque sí, porque no existe el jugador intransferible, es una mentira, es como que yo no te quiero vender esta computadora y vos me ofreces lo que yo creo que vale la computadora y te digo no, y me ofreces 2 veces más y bueno, te voy a decir que sí, porque tengo que aprovechar la oportunidad de mercado, ¿no? Que muchas veces se habla de esto también, pero que se le sea honesto a la gente, que se diga, che, ¿no? La verdad es que capaz tampoco vamos a tener que depurar el plantel, no podemos liberarnos de 15 jugadores, porque muchos de los hinchas tampoco saben cómo se manejan los mercados de pases. No va a pasar en ningún club, gente, ¿eh? Y se lo digo particularmente a los hinchas de Talleres, de Belgrano, y si querés agregarme a los de Instituto, que vienen de un mercado de pases muy malo al principio de año, y que esperan capaz que este mercado caigan 5 o 6 jugadores de jerarquía. No va a pasar. No va a pasar. Yo imagino un mercado bastante escueto, en donde se traigan 3 o 4 jugadores, como mucho, de jerarquía estoy hablando, no de los jugadores de relleno que después pueden sorprender. De los de jerarquía, de lo que la gente en la placa les va a convencer. Que después después pueden rendir o no, obvio. Puede traer a Villa, que es una de las grandes figuras del fútbol argentino, después puede no rendir. Pero Villa es bien traído futbolísticamente hablando si lo vas a buscar. Pero ojo con eso. Tengan cuidado, que haya cautela y tampoco se dejen mentir por si alguien viene y le dice, no, la verdad que vamos a hacer un mercado digno de equipo que viaja a jugar el Mundial de Clubes, ¿no? Eso no va a pasar. Pero aparte hay que tener en cuenta, en el fútbol argentino no tiene que ver con una cuestión de que Talleres o Belgrano puedan hacer eso. Estamos hablando de que económicamente el único que lo puede hacer hoy en día creo que es River, por una cuestión de que River se maneja con unos ingresos estratosféricos al lado del resto de los equipos. Porque estamos hablando que River creo que fue el único que te trajo a un Pesel, un Martínez Cuarta, un Montiel, un Kevin Castaño, todos en un mismo mercado, en un mercado de pase. No hay otro equipo, ni siquiera el propio Boca, que trajo, creo, un par de jugadores de jerarquía, pero no llegan a ser 5 o 6.
Y además, acá amplío la reflexión que vos haces con el tema de... Sí, creo que se fue el retorno. No es sano para un equipo perder o depurar más de 6 o 7 jugadores cuando te estás jugando un campeonato de descenso y además cuando estamos hablando de torneos cortos donde tenés... Bueno, Listo, rompamos todo, está bien. ¿Qué pasó con el...? Nada. ¿No funciona Sí. ninguno? Diga. No, bueno, volviendo al tema, no hay plantel, no hay depuración sana en donde haya más de 8 o 9 jugadores que se tengan que ir. Repito, en un montón de equipos donde pasa esto, que se van muchos jugadores y se traen muchos otros jugadores, terminan siendo o jugadores de relleno, o jugadores que no rinden, o también terminan desarmando un plantel que después, dentro de una idea... no se terminan de amoldar porque la base tiene que quedar. Sí. Y creo que en Talleres tiene que pasar lo mismo. A pesar de que hay jugadores que ya vemos que el ciclo está cumplido, yo creo que se les puede dar una segunda oportunidad a algunos casos en particular. Hay jugadores que ya están prácticamente con un pie afuera porque hay una cuestión lógica que tiene que ver con lo económico o con el tema de contrato o con el tema etario que obviamente dan por sentado su salida. Pero hay otros que se les puede dar otra segunda oportunidad y sobre todo con el técnico que hoy trae Talleres que puede ordenar el vestuario. Tuvo algunas experiencias donde algunos protagonistas contaron que no. Pero bueno, eso después Pasa en todos los planteles. quedará por verse. La base tiene que estar. Y entonces es muy difícil y es insano depurar el plantel de tal manera donde vos tengas que ir a rearmarlo casi completamente. Porque después estamos hablando de torneos cortos y vos no funciona 5 o 6 fechas y te tenés que ir. Es que yo creo, Mati, que cuando se habla de depuración de plantel, se habla realmente de lo que significa una depuración, ¿no? Depurar no es solamente sacar, porque sí, porque no me gusta cómo juega, no, afuera, no. Depurar tiene un trasfondo, o sea, el concepto tiene un trasfondo gigante que va mucho más allá de sacar al jugador de ahí. ¿Por qué lo vas a sacar? ¿Porque solamente no está rindiendo? ¿O Claro. porque hay otros atributos extrafutbolísticos muchas veces que también hacen que el jugador no pueda seguir en el plantel? Yo lo que creo es que estos famosos ciclos terminados, la gente confunde mucho cuando se habla de ciclo terminado porque cree, por ejemplo, que Galarza Fonda es parte de un ciclo terminado. No, Galarza Fonda no es parte de ningún ciclo. Ciclos terminados son Guido Herrera, no porque lo diga yo, digo lo que podrían significar ciclos terminados. Guido Herrera porque Benavides. está hace mucho tiempo, Benavides, Nahuel Busto. Palacios porque ya es su tercera etapa en Talleres, Nahuel Busto, Tarragona por la edad, ¿se entiende? Eso sería un ciclo terminado. No Galarza Fonda, que si sale es por otra cuestión. Dicho sea de paso, está muy próximo a confirmarse el hecho de que Galarza Fonda se queda en Talleres. Sí, ¿cómo va a ser para revertir la Bueno. situación y la mirada de la gente? No lo sé. Depende del jugador. Sí, depende del jugador, de la gestión del técnico. No, depende 100% del jugador. Sí. No, lógicamente. Pasa que 100%. si el jugador después te sale. Pasa que, bueno, Galarza Fonda es un jugador que necesita consejo de gente que le diga, che, porque un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Y bueno, y así es complicado. Ahora, también está bueno tomar el ejemplo de lo que sucede en la B Nacional y cuando la gente pide esta depuración absoluta. Fíjense los planteles de B Nacional Sí. cómo cambian de año a año. No te vayas tan lejos, Racing. Cuba, Los Agarramos no, Racing. y los equipos más humildes, por decirlo de alguna forma, de la primera división también. Bueno, sí, pero fíjate que Riestra mantiene, Barracas te mantiene la base. Yo creo que en la primera B Nacional pasa esto que muchas veces se pide en Talleres, no tanto en Belgrano, no tanto en Instituto, pero este año particular sí en Talleres. Esto de, no, se tienen que ir todos, se tienen que ir, entiendo que no dicen todo, pero se tiene que ir Guido, se tiene que ir Benavides, se tiene que ir... Sí, pero es la se misma tiene- categoría, pero porque Está bien, pero vamos no, al pero- mercado de la B, no se No, va. En el no, mercado de la B no se no, pone. En el no. mercado de la B se acaba el contrato al Toby, año y... No, Toby, pero no te hablo de categoría de jugador, porque en la categoría de la B Nacional es San Martín de Tucumán puede traer lo mismo que es lo que puede significar No, obvio que no. un equipo grande en primera división. Te estoy hablando de lo que te hablan los técnicos en relación a cuando cambia completamente un plantel. Tenés que armar de cero, tenés que armar de cero el vestuario, tenés que armar de cero los líderes, cambia completamente todo. Es pasa un casi todos los tema... años. Vos fíjate En la cuánto B. cambia. Por eso, vos fíjate en la B cuánto cambia en un equipo de un año a otro. Quizás a veces que se van 12, Bueno, por 13 eso jugadores digo. y vienen otros 14, 15. El que salgan todos no va a indicar que Talleres empiece a tener buenos resultados, que salga campeón, eso hay que entenderlo. Muchas veces el hecho de arrancar de cero puede tener que ver con un entrenador puede arrancar de cero con un plantel que ya se conoce. Es cuestión del entrenador y de la mano que pueda tener ese técnico de convencer a todos de que todo lo que ya quedó
quedó atrás y que se arranca literalmente de cero. Pero bueno, ahí está la convicción en este caso, que va a tener que tener Diego Coca. Vamos a cerrar con esta declaración. Para mañana, por supuesto, seguiremos estirando todo lo que fue dejando esta conferencia. Hay varios títulos. El Rulo Romero anunció fácil que va a volver por una repesca, lo propio con Angulo. Después, a partir Los de va a ahí, analizar Coca. claro, Coca, junto con Fassi, va a analizar si los jugadores se quedan o no. Hay varios títulos más. El tramo donde habló de Guido Herrera es otro. Bueno, seguiremos estirando una conferencia que dejó mucho. Repito, esto fue hoy por la tarde, del mediodía en adelante. Primero se citó a los periodistas a comer un asado. Muy gentilmente lo invitó a la gente de Talleres, muy rico, dice Emi, que estuvo ahí. Y después se quedaron mucho tiempo. Fácil hablando con los periodistas, repito, en una charla, que fue una charla más amena, más allá de que se difundió mucho de lo que dijo, pero estuvo hasta hace un ratito, si no me equivoco, hablando del presidente de Talleres, que supongo ya habrá cortado con este ida y vuelta. Pero vamos a ir estirándolo mañana. Escuchamos ahora lo que fue esta declaración respecto al mercado de pases. A ver qué decía Fácil. Pero el caso de Guido que tiene, Cardona entiende Sí, que sí, tiene Guido. contrato y que son, bueno, que por distintos motivos. ¿Cuántos más están en esa situación? Llamémosle de nebulosa, no por el nivel, pero que evidentemente por distintos motivos pueden salir. No. El cambio va a ser mucho más amplio. Sí, no hay, nosotros tenemos un plantel muy estructurado y muy armado, donde de repente, si en un momento dado, que eso vuelvo a reiterar, a veces hablamos o a veces se critica mucho, que es importante transmitirle a la gente el por qué. ¿Por qué llegan los jugadores sobre la hora? El que un jugador llegue sobre la hora, no lo maneja Diego Coca o Andrés Fassi el mercado. El mercado lo maneja el mercado. El mercado lo maneja la situación de demanda que se va hasta hoy. Ustedes pónganse a ver cuántos son los movimientos que los clubes han hecho. Hoy está totalmente parado el mercado. Está totalmente parado. Entonces, es fácil decir, bueno, si se van a ir estos 4 jugadores o van a venir estos 4 jugadores, la semana que viene ya van a estar esos 4 jugadores acá. No, yo lo que quisiera, y Diego lo que quisiera, y lo quisieran los 30 técnicos de primera división, y lo quisieran los 30 presidentes de primera división, pero el mercado es el que te va diciendo en qué momento compro, en qué momento vendo, en qué momento un equipo toma la decisión, que es normalmente en la recta final, porque el que vende trata de vender en lo que más se pueda, el que compra trata de comprar en lo que menos se pueda, pero no Talleres, absolutamente todos manejan esa variante de ecuación. Entonces hay que interpretar que es muy importante tener una base, como la tiene Talleres, poder darle chance a la estructura de chicos de divisiones inferiores, como se la vamos a dar en esta pretemporada, y después, sí, seguramente vendrán 2, 3 jugadores muy puntuales, en puestos muy puntuales que el técnico necesite conformar para decir, me siento identificado con un equipo competitivo, pero un equipo, cuando hablamos de equipo competitivo, lo hablábamos con Diego, hoy Talleres tiene que pensar que Diego toma un equipo en la tabla, en la parte de abajo, y que nosotros tenemos que estructurar y tener conciencia que toda nuestra primera parte del campeonato será para salir de la parte de abajo de la tabla. No pensar en ese protagonismo que tiene Talleres siempre. Muchachos, nosotros primero tenemos que seamos conscientes de salir de donde estamos. Después, listo, seguiremos con mucho. Bien, esa última parte la vamos a dejar para mañana, pero repito, como dije al principio, que me gustó que haya hablado. Dame la escena de los 4 sin la imagen porque parece que lo está nos está amenazando vía Zoom. Pero repito que esa parte me gustó porque por primera vez en mucho tiempo reconoció el momento que está pasando Talleres y lo que va a encarar. Ahora, a ver, lo que dijo el mercado es bastante claro, es lo que más o menos dicen todo y es lo lógico. Los únicos que se movieron en el mercado hasta el momento fueron River y Boca, o Boca solo, pero porque tienen el Mundial de Clubes y tienen esa posibilidad, pero hasta ahí.
a partir de ahora el Mundial de Clubes, cuando los ojos estén posicionados en otro lado, es cuando más cosas están pasando. Eso sépanlo ustedes. Pasó en Qatar, en el Mundial, que les sirvió a muchos, porque el mercado más fuerte, en realidad, en el fútbol argentino generalmente se da en verano, no se da en invierno, a diferencia de lo que es el mercado en Europa. No, y en Córdoba históricamente los en Córdoba mercados en también. invierno fueron malos o cortos. Sí. No hubo grandes erogaciones de dinero ni de jugadores en los mercados invernales. A O sea, pesar de ser el más largo por una cuestión de que Hoy. Yo siempre creo que hay con que ir- Europa se trata de equilibrar. hay que ir habría que ir al archivo y ver no sé, hablar con los periodistas que cubren hace 10 años a Talleres, hace mucho más, pero hace 10 años de que está Fassi, y preguntarle cuándo fue que lo escucharon a Fassi tan autocrítico con él mismo. Yo verdaderamente leo, por ejemplo, el textual de algunos que van informando constantemente, donde dice, mirá, lo de Bartichotto y lo de Mantilla fue error mío, porque necesitábamos defensores y nos faltó gol. Y fue pura y exclusivamente error mío, verdaderamente, porque a esto antes Fassi agarraba y decía, no, porque fíjate que en proyección son jugadores, pero Es que acá no tiene son-". ningún respaldo hoy no de tiene resultado, ningún respaldo, ninguno. Pero creo que también es una autocrítica más puertas para afuera. Yo no sé si realmente en el día a día él no tenía una autocrítica, que para mí seguramente sí la tenía. Porque en un momento también habla y dice, ustedes no se creen que nosotros pensamos o no vemos lo mismo que ven ustedes. Y sí, lo vemos y más en profundidad porque lo vivimos el día a día. Entonces, esta declaración también me deja más en claro de que él mismo ve lo que nosotros vemos todos los días también de lo que le pasa a Talleres. Y ahora lo reconoce, reitero, para la prensa y puertas para afuera. Y que a veces era transmitir esa tranquilidad o hacer creer de que estaba todo bien, quizás para calmar un poco más que todo el socio, aunque esté intranquilo igual. Y ahora en este caso también sabe que está en un momento, no te digo 100% crítico, pero que tiene que hacerle rápido para no transformarlo en crítico, que es lo que venimos remarcando nosotros semana tras semana, y creo que él también lo sabe porque conoce nuestro fútbol, de que todo equipo que encara la segunda mitad del año en el lugar que está Talleres y no sale rápido, le va a terminar costando en lo que es octubre, noviembre. Y reitero, él lo sabe más que nadie porque lo dijo recién. Sí, me gustó eso que marcó también ya te dejo, Mati, de los pibes. Eso quería decir. Marcó justamente eso de los juveniles. Habrá que ver. ¿Tendrá que ver con una cuestión de la llegada de Diego Coca? ¿O tendrá que ver con la cuestión de que la realidad de Santiago Fernández le hace ver que tiene, por qué no, darle esa prioridad a la reserva, a los juveniles? Ver también las veredas del frente, como también Instituto y en Belgrano surte No solo efecto eso, Mati. también, no solamente para la realidad del equipo, sino también para futuras ventas. Lo que se le Yo escapó creo también. que tiene que, ojalá, esperemos que no quede solamente en el discurso de una cuestión que tiene que ver, fuera de decir que sí, que los juveniles van a ser parte, para mí y después también, quedarse en el molde, porque la verdad que con Santiago Fernández, si se quiere, puede haber sido el experimento que vos necesitabas para entender de que realmente, si vos le das la importancia que necesita las juveniles, puedes sacar mucho potencial, y no solamente en defensa como lo hizo en este caso con Santiago Fernández, sino también en otros puestos que venimos pregonando nosotros justamente. Talleres debería darle la posibilidad a los que vienen de abajo. No solo por también, eso, Mati, sí. sino por lo que se le escapó. El fin de semana leía lo que dijo Jacob Studer, de que le hubiera encantado jugar en la primera de Talleres. Y creo que él también en el último lapso de tiempo vio que hay un montón de juveniles que salen y le terminan dando no solo rendimiento futbolístico, sino también ingresos económicos a otros clubes que tuvieron que ver con un 5% o un 10%, pero que termina siendo muy importante para el crecimiento propio del jugador. Palacio no es vendido por salir surgido de Talleres, Palacio es vendido por jugar. reitero, ese 10, Claro. 15% que le dio Independiente Rivadavia, lo próximo que le va a dar también al mismo Jacob Studer. Para mí fue un caballero también, Fassi, ¿eh? qué Tuvo sentido? muchos códigos. Lo pudo haber expuesto al cacique Medina. Porque a Bartichotto, por lo que yo tengo entendido, más allá del error y de que Fassi es el brazo ejecutor el que termina diciendo sí o no, y de que es un tipo sumamente inteligente, porque de hecho saca chapa en la nota cuando dice, mirá, yo tengo 365 días, 7 días, 24 horas, y esto dividido en 40 años en mi caso. Sí. Cosa de que es un tipo que trabaja hace 40 años en el fútbol. La información, no solamente que yo tengo, sino que la que ha contado Nacho Castellano acá, el Gato Herrero, Guille Bori, todos los periodistas número 1 en Talleres, es que el que pidió el 9 fue el técnico, el cacique Medina, sí, por Bustos. Bustos le saca o relega a ese lugar a Bartichotto, y lo mismo es en el caso Mantilla. Entonces, Mantilla lo dejo como menor porque yo no sé si Mantilla tenía lugar, porque además hubiese opacado a Santi Fernández, sí, por ejemplo, que es lo más positivo del semestre para mí de Talleres. Ahora,
tranquilamente puede haber dicho, mirá, la verdad que el Bartichotto se va en este mercado de pases porque el técnico decidió ir a buscar a Bustos. Nunca se manejó así Y igual, si va a buscar, está bien, pero si va a buscar a Bustos, el técnico deja a Bartichotto relegado. Entonces, a ese aspecto, dice, mirá, la verdad que el error fue mío, yo decidí que Bartichotto y Mantilla se vayan, y bueno, está Bustos, Tarragona, y entonces yo creo que hasta en un punto tuvo algo de códigos. Sí, sí, a ver, yo repito, nunca se manejó así, es decir, siempre tuvo códigos en ese sentido. Después, en la externa, Sí, habrán bueno. sido otras cosas. A mí me tocó una vez compartir una charla en off con el presidente, donde, por supuesto, a ver, muchachos, es lógico. Nosotros también tenemos charlas en off que no las tenemos al aire. Discusiones en off que no las tenemos al aire. Por supuesto. Porque es Son parte de malas, todo. sí. Claro, es así. Y no tienen por qué salir al aire, como esas cuestiones en off no tienen por qué ser contadas. O sea, eso de que todos se merecen saber todo. No es así. Uno merece saber hasta donde puede. Y más si te lo tiene que contar alguien externo. Bien. Mañana vamos a ir desglosando toda esta conferencia. Repito, hay muchas cosas para analizar. Otra de ellas es la que trajo Joga recién con respecto al caso Bartichotto, Mantilla y demás. Perdón, te quemé los temas mañana. No, pero tenemos para hablar largo y tendido. Vamos con los likes. Lo que sí no tenemos para mañana son los me gusta, gente. Sí, Esto no, es para no, ahora. likes, Esto vamos es para ahora. con los likes. 81 Dale. nomás. Uy, somos casi 300 Somos personas. más de Vamos. 270 en este momento. Más de 270, No es 600 en el tan 12 difícil. stream, Dejate así joder. que casi 800 personas, del otro Dejate lado. joder. No hermano. es tan ¿Eso qué sería? difícil. ¿Cómo que sería? Nos haría para mí, ¿no? Para mí el streaming deportivo de Córdoba más visto, no así para Joga, pero bueno. Most view. Bien, vamos a O sea, que yo continuar. quiero que nos sigamos exigiendo, no quiero que nos relajemos. Miento, Por supuesto. perdón, casi 900 personas, dije casi 800, casi 900 personas Tenemos que del tener otro más. lado. ¿Y eso Vamos qué- por más. ¿Y eso qué afirmaría? Por eso hablamos de fútbol. Claro, eso afirmaría que somos el streaming deportivo más visto en El esta número provincia. 1. Bien, vamos a meternos con Belgrano, Bien. Nos queda todavía hablar del caso Braida también y su salida de San Lorenzo, de San su llegada a Lorenzo. Boca y cómo esto puede favorecer al instituto, ya lo vamos a estar hablando. Pero también, y vamos a comenzar por esto porque la gente de ESPN soltó la información de si Rolón podría o no volver a Belgrano. Ya le voy a dar paso a Mati para que nos cuente un poquito cuál es la situación en el marco informativo, ¿no? Claro, pero empecemos de la forma más seria. Claro, para presentar esta cuestión y hacerlo de forma seria, le voy a ceder el micrófono a Joaquín Valenzuela para que pueda introducirnos al tema con sus tan respetadas analogías. ¿Relacionada a qué está la analogía? Eso, relacionado a qué. Emi, léeme los mensajes. Para, sí, ahí me hizo porque seña, hubo ahí me hizo cambio, seña. un cambio de. Pero tranquilo, yo te lo Hay un tiro. cambio último momento. cambio, Sí, cambia. porque mi cabeza hizo cruc, tac, tac, y bueno. Para que Ah, tengo que armar la imagen Pero ¿Qué es con la crook? guía ¿Qué de la analogía. suena? Como un hueso. Claro, en mi Crook. cabeza hizo cruc, tac, tac. Tipo, hizo me sé. cruc, es tac, 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 es así, para Se adelante, acomodó, digamos. fue para otro lado. Se acomodó, estaba Bien. desacomodado. Sí, Ah, fue para, verdad. le aviso a la gente del chat del stream del 12, que muchas veces también al consumirnos por acá no sabe, nosotros estamos saliendo a doble pantalla cada Claro. vez que salimos al aire. Estamos saliendo en el 12 Fusión. stream y también en la pantalla del canal de YouTube de 351 Deportes. Claro. Por eso combinamos ambos públicos, no es que estamos mintiendo sobre el público que ustedes públicamente pueden ver en la pantalla del 12 stream. No somos tan sonsos, querido, vos que no estás viendo el otro lado. Ah, claro, Y- estás diciendo, claro, estás mintiendo. claro, muchacho, claro. Miento. Entonces, si no conoce la red, estúdiela y después sí, encárguese de intentar denigrar a alguien que se lo va a marcar siempre. Pero le mando un Nenazo. saludo. Crack, Zapata, te mando un abrazo, mi hermano. No para de spamear. Ah, Zapata, un abrazo, mi hermano. Aburrido. Cuídate. Disfruta la vida, No, papá. quiero decir que a los 105 likes voy a dar la analogía, o sea, 10 likes más. Pará, dale, ¿de qué vamos. se trata? ¿De qué se trata? Bueno, y la de un pueblo y una ciudad. Un pueblo y una mira, ciudad. pueblo, bueno, una ciudad. bueno. O sea, vos, un chico de pueblo, de las entrañas de Jujuy, de. ¿Cómo es que se llamaba? San Salvador de Jujuy. San Salvador de Jujuy. Vas a hablar de ese chico que se va a una ciudad. No sé si tan así, pero sí voy a hablar de una vista panorámica de la que uno puede llegar a ver desde un dron, comparando un pueblo chico que crece a pasos agigantados y que hace bien las cosas, y una ciudad que piensa que el descarte le puede venir bien a ese pueblo. Ajá, muy Entonces bien. hay Ahí cuestiones que tienen que ver con eso. Primeramente,
quería contar una Perdón, dice experiencia. Tadeo Fernández ¿Qué que dice Tadeo? te mandó una demanda a tu ex y no puedes hacer más analogías con ella incluida. Sí, estoy Carta real, documento, estuve hablando con Tadeo Fernández por Instagram y le conté que se comunicó el papá de mi ex y me dijo, flaco, primero superé a mi hija, me recomendó el número Claro, de un psicólogo. claro, para arrancar, digamos. Y le dije, pero pará, no nos separamos hace tan poco tiempo, fue hace 2 años y medio. Y me dijo, bueno, superala primero y en segundo término no te permito que digas ex. Así que, Che, ¿para es Byte esto? no es verdad. Así que a esta hora hago un pedido. La persona que esté del otro lado, femenina, que quiera ser mi novia por un día, pará. olvídate porque no hay nadie femenino del no, otro no, lado. hay, Debe no, ser sí, dos o hay un tres. par, hay un par. Hay gente del Pero otro pará, lado. solamente por un día. ¿Por qué? Porque si es un día y cortamos y yo hablo de ex, automáticamente ya no es mi ex. Claro, pasa a ¿Entendés? ser tu él. ex. Claro, pasa a ser la persona con la que salí un día. ¿Entendés? Entonces ya legalmente estoy protegido y estoy amparado. Yo Pero me sigue estoy siendo tu ex asesorando. igual. ¿Querés estar de novio un día con Joaquín Valenzuela? Mandá tu currículum Comunicate. y comunicate por el DM ¿Qué, del ¿De requisito Shoah. qué estás pidiendo? ¿Tienen un requisito o no? ¿Sos excluyente? ¿Algún excluyente? ¿Algún requisito excluyente? Claro, un excluyente. que sea piola, que sea Bueno, gracioso. No, bueno. Que sea Pero por un gracioso. día. Pero todo el mundo Pero te por puede un decir día. que yo soy piola. Ay, después capaz ¿vos estás que... queriendo salir conmigo? Y sí. No puedo Bien. postular, por eso quiero saber los requisitos. Pásame el termo. Sí. Así mientras da la analogía yo, Claro. yo cebo unos. Perfecto. Bien, gente. Ya estamos. Te dejo con te dejo con la gente del otro lado. Te dejo con el chat. Bien, el chat bien, está viendo, bien, ojo, se está viendo bien, el carpetín, bien, ¿eh? bien, Ojo, bien. se están viendo los archivos ahí. Participo. Tengamos cuidado con eso, no pasa nada. Le dejamos la cámara y el micrófono del producto a Joaquín Valenzuela. Sure. Él te explica a su manera típica, como siempre lo ha caracterizado con el show respectivo, por qué Rolón tiene o no tiene que volver al Club Atlético Belgrano de Córdoba, bajo la dirección técnica del ruso Zielinski. Joa, la cámara y el micrófono son todas tuyas. Una vez estaba manejando mis Anelas 90 y me quedé sin nafta porque esa Zanela, no sé si puedo decir marca, pero no importa, esa Zanela no te marcaba cuánta nafta tenía en el tanque, entonces tenías que abrir, ver, fijarte. Y me quedé justo en una estación de servicio donde había una persona, un hombre de 85 junto a su novia de 88, ya muy entrados en años. Era muy linda el pueblito que era bastante grande y a mí me sorprendió. Y el hombre me empezó a comentar y me dice, vos sabés que este pueblo que vos ves es lindo, que hoy tiene una estación de servicio, que allá tiene una farmacia, que a la vuelta están abriendo un mercado importante y que tienen cada vez más gente y gente importante, porque antes de este pueblo se iba, viste, a buscar posibilidades en otros lados. Hoy tiene gente importante, viste, nacieron los pibes en este pueblo, uno es médico, el otro está en Europa, el otro se fue a otra ciudad más grande porque lo llamaron. Pero este pueblo tiene una ciudad muy cerca, a unos 300 kilómetros, pero es la ciudad más cerca que tenía. De esa ciudad, cuando sobraban los litros de nafta, nos lo traían para acá, lo poníamos alrededor en un negocio medio hecho así nomás. La comida iba puntualmente a esa ciudad grande y después se terminaba repartiendo lo que sobraba para este pueblito. Entonces, de acá nos empezamos a cansar de las obras, porque la nafta llegaba y no era la premium, porque la comida a veces era vencida, porque el camino, viste, por ahí se demoraba. Entonces empezamos a hacer cada vez más para que este pueblito deje de depender tanto de esa ciudad. Empezamos a generar nuestras propias expectativas, buscamos nosotros nuestros proveedores, llamamos a uno por uno, hicimos que el camión, como no se podía meter al pueblo al principio, quede a mitad de camino y nosotros íbamos a buscar. Y esto lo fuimos generando constantemente, con mucho laburo. Tuvimos momentos buenos, momentos malos, tuvimos momentos donde se nos complicaba pagar la mercadería, donde la estación de servicio que se estaba construyendo, que es donde vos hoy estás sentado, pibe, me dijo Ernesto Valverde, le mando un saludo. Esta estación de servicio está hace poco. Y llegó un día que ese intendente de la ciudad grande me dijo, me llamó, me dijo, saber
o hizo saber por los periódicos que iban a mandar comida. La comida que no usaban hace tiempo, que se estaba por vencer. Que les había quedado un par de litros de gasolina que no lo podían vender porque había empezado a haber autos por ahí eléctricos en esa ciudad y que lo estaban por mandar para acá. A lo cual el intendente llamó. Hizo saber, él dijo, no, la comida, déjenla. No, déjenla para ustedes, fíjense si la pueden dar a otras localidades, a otros pueblitos que están un poco más lejos. No me hace falta a mí. ¿Por qué? ¿Por qué no me hace falta a mí la comida? Porque este pueblo fue creciendo y se va convirtiendo en ciudad, porque ya tenemos estación de servicio propia, porque ya antes necesitábamos que ustedes traigan un médico. Hoy el pibe que nació hace 20 años es médico, entonces ya trabaja acá. Y otro tenemos en Europa que de vez en cuando viene y nos ayuda. Y nos ha dejado una capitalización. ¿A qué voy con todo esto? Belgrano ya no es un pueblo. No es un pueblito chiquitito que necesita lo que Boca o River descartan. No es un descarte de jugadores que no juegan 5 meses. No tienen que instalar que Belgrano interesa o en Belgrano interesan Lema y Rolón, 2 jugadores que en Boca en una lista de 35 no viajaron a un mundial de clubes o no juegan un minuto hace muchos meses. Porque Belgrano se encargó de ir creciendo. Y lo que antes, por ahí hace unos años, era, uy, sí, este ex Boca que venga. Porque de hecho el ejemplo está, Rolón vino con esa chapa de jugar en Boca y no rindió. Lo mismo con Lema, que pasó, rindió en su momento, pero hoy está lesionado, no juega hace muchos meses. Belgrano es un pueblo que empezó a crecer cada vez más y ya tiene los pibes propios. Porque si para traer un Rolón vos vas a tapar a un Hernández, si para traer a un Lema vos vas a tapar a un futuro Troilo, no es por ahí. Y desde esa ciudad grande, en este caso Boca, se encargan de hacer parecer que vos los necesitas. Pero no los necesitas. Belgrano, Talleres e Instituto ya no son descartes de las grandes ciudades, Boca, River. Déjenselos para el resto. Que a Córdoba lleguen los Luna, que a Córdoba lleguen los jugadores distintos que verdaderamente le pueden dar a los clubes. Cierro. Esa ciudad creció, ese pueblo creció. La ciudad sigue teniendo autos eléctricos, invierte millones y millones, a veces le va bien, a veces mal. Pero el pueblo, que arrancó siendo un pueblo muy apoyado pero más chico, es cada vez más grande y más grande y más grande. Gracias a la gente que labura ahí, pero gracias a lo producido propiamente. Listo. Muy bien, miralo. ¿Qué es esa foto? Mira yo, armas un mate. Che, Está bien. Dame con cámara. la camiseta de 351. Che, bien, claro. Dame 351. cámara. No puso el chivo, Mirá, tapame el chivo, mirá. pero no lo puso. Me dejaste así. No te miento. Está muy buena, Creo que es No mi te mejor miento analogía. que fue. Sí. No te miento Top analogía. que fue tu mejor analogía. O de las mejores. Creo que fue mi Palo creo- con el arquitecto. Creo que fue mi mejor No, analogía. no. Sí. Impecable, Muy buena. Impecable, me gustó mucho. Coincido, y ahora nos metemos ya en el debate, coincido, y en parte no también. Porque creo que hoy es cierto que Belgrano, o el pueblo ese, ya no necesita más los recursos de la ciudad, pero tampoco está mal tener de más, una vez que ya tenés, ¿no? Sí. Que te sobre. Por supuesto. Que te sobre. Yo entiendo que el caso de Rolón es algo que a Belgrano le sobraría y que no tiene tanta necesidad, no así tanto el caso de Lema. Más allá de que Lema ya hemos discutido y lo vamos a seguir discutiendo porque va renació la información. Ahora, para empezar a hablar del caso Rolón y empezar a debatir en base a esto que trae Joa también, que me parece muy interesante. ¿Qué se sabe de Rolón hasta el momento, Mati? No, la verdad que, a ver, en parte tiene que ver un poco con lo que dice Joa, ¿no? Por lo menos acá en Córdoba, uno lo que ha tratado de recabar información con gente del club y la mayoría con los que he hablado me han negado, sinceramente, que haya habido negociaciones o que se esté buscando la vuelta de Esteban Rolón. A ver, se han manejado con mucho hermetismo con casi todos los nombres, es por eso que puede que tenga que ver con una cuestión de que no quieren mostrar justamente o tratar de levantar el avispero por cualquier nombre, mismo lo dijeron, iban a hacer eso.
Pero la verdad que en este caso yo, desde lo que intuyo y de lo que he podido hablar, me parece que tiene que ver con una cuestión pura y exclusivamente de Boca o del representante tratar de instalarlo nuevamente en lugares donde vos sabés que puede que se abra esa posibilidad. ¿Qué pasa? Bien lo que dijo Joa, y acá coincido también con lo que dice él. Hoy en día quizás Belgrano, en la posición en la cual hablamos de un Esteban Rolón, podría aportarle al equipo de Zielinski. Yo creo que no es tan factible, o me parece que hoy no es prioridad. Entonces yo siento que Belgrano no lo necesita a Rolón como sí lo necesitaba en aquel 2023 cuando lo trajo para hacer dupla, también con justamente Santiago Longo, que estaba en aquel entonces. El tema es, Belgrano en aquel momento no tenía a Facundo Quiñón, no tenía a Menossi, no tenía a Ramiro Hernández, no tenía, bueno, a Velázquez, que se está recuperando a pesar de que todavía no puede jugar, no tenía a Metilli, que también es una variante en el medio campo a pesar de que no tiene las mismas características que Rolón. Es decir, como bien dices, Joa, el pueblo creció, ya no es más el que era hace 2 años atrás. Entonces me parece que hoy sería un jugador de más traerlo a Rolón, sobre todo porque no es prioridad. Por eso también coincido con Pablo. Por eso también coincido con Pablo. Distinto es el caso de Lema. Belgrano está en una necesidad en la saga de central y también en una necesidad de jugadores de experiencia, a pesar de que Lema, sí es cierto, no está teniendo mucha actualidad. En este caso, vos no tenés la prioridad de ir a buscar un volante mixto y encima es Rolón, un jugador que en este 2025 no ha tenido actualidad, no ha tenido regularidad y no ha jugado ni un solo minuto. No, y ya jugó Mati Belgrano y no hay un buen recuerdo. O sea, una cosa es... Y también ese tema. Está bien, yo puedo llegar a coincidir en esto que Belgrano creció. Yo no creo que Belgrano debe dejar de mirar para arriba. No a los que se caen de arriba, porque en Rolón es uno que se cae de Boca y Belgrano está así para agarrarlo. No es lo mismo buscar a Rolón, que no juega hace 6 meses en Boca, que buscar a alguien de Boca, por ejemplo, que no tenga tanto lugar porque el de arriba es mejor. Por decir que le ofrecen a Anselmino. Bueno, por eso. Por eso, a eso quiero llegar. Esto es la gota que rebalsa el vaso. Rolón es eso en Boca. Es un jugador que volvió a Boca, no jugó nunca. Y aparte hay malos recuerdos de Rolón en su salida de Belgrano. Pero anda el caso, hay más de 30 jugadores convocados al Mundial de Clubes y este jugador no entró. Entró Martegani. Bueno, por ejemplo. Sí, y Rolón no entró. Martegani me parece más que Rolón igual, pero también vamos a lo que necesitaba el equipo. Rolón, desde que llegó a Boca hace más de 2-3 años atrás, nunca logró asegurar su lugar. En Belgrano baja, digamos, 1 o 2 escalones en su momento. Baja para mí 2 escalones cuando llega Belgrano, porque era un equipo que recién ascendía a la primera edición del fútbol argentino y nunca se supo asegurar el lugar. Para mí creo que te venía bien, porque es un jugador que quizás no abundaba en Belgrano en ese momento y te daba cosas que no tenías. Pero, nuevamente, si la ciudad te da ese recurso, que no es necesario, creo que tampoco lo tenés que mirar mal de reojo, pero mirar también un recurso que no te esté dando la ciudad y que sí te sirva, en este caso, haciendo hay una cosa que a la analogía que decís vos, Joa, porque ustedes mismos lo decían, es el puesto y el puesto. Lema, bien daban el ejemplo ustedes, no te digo que es 100% acertado o el que yo iría a buscar, pero sí es mejor que lo de Rolón y esto no pasa más, para mí, como dice Mati, de una instalación del mismo representante para que llegue a Belgrano, un lugar que ya conoce, pero que el mismo Belgrano hoy no lo necesita. Y además, volvemos a lo mismo, es un sondeo y hay que ver si realmente lo terminan buscando o no después. Esto seguramente la semana que viene, si es realmente humo, no va a pasar de esto. Hay que decir una cosa que podría haber entrado perfectamente en la analogía y que creo que no es menor en el análisis. Lo que vos traigas de la ciudad implica recursos de ciudad en el pueblo. ¿Me explico? Sí, entonces, el sueldito. Exactamente, Pablo, qué fino que estás hoy, hermano. No, si traes un auto eléctrico y vos no tenés recargadores en la calle para ir sí, para cargarlo, o si traes una RAM, a la RAM le tenés que llenar el tanque, gracias. Le tenés que llenar el tanque una vez por semana. Sí, entonces, Rolón no es una RAM igual. No, pero me refiero a... No es una RAM. ¿Qué auto sería Rolón? ¿Qué auto sería Rolón? Hoy, el Rolón 2025. Rolón es una Duster. No, es un Gol 3. Es un utilitario que tiene problemas porque pierde gasoil y te gasta más de lo normal. Es un utilitario, No, que... un Fiat Crono no, como un Fiat Crono es algo rendidor, claro. El auto más vendido del país. Claro, un Cronos es Longo es un Cronos. ¿El Fiat Crono es el auto más vendido del país? Longo es un Cronos. Sí, por el tema del precio. Longo es un Cronos, para mí es un utilitario
Longo, Espero la pauta de Fiat después. que por ahí tiene el carburador un poquito más tocado leva. La compu. Tocamos un tema sensible, aviso a la gente del otro lado. Sí, Hemos tocado sí. un tema sensible. No era la mejor analogía la que trajimos con respecto al tema de los autos, pero bueno. Pero bueno, Porque volviendo... dimos marca, dimos modelo. Pero yo después les tengo que discutir a la mesa completa esto. Yo no creo, y si me van a elegir, para mí ninguno de los dos hoy les hace falta a Belgrano, más allá de que en posición Lema es más lógico. Pero yo les discuto a muerte esta cuestión de que Lema sería más lógico que Rolón. Porque No, eso sacando seguro, el yo puesto, también. sacando el puesto, Lema todavía está lesionado. No es que no viaja porque no solamente no gusta desde el nivel futbolístico. Lema ha estado la primera parte del 2025 lesionado. Entonces, vos a Belgrano, si traes un jugador lesionado en Boca, que en Belgrano se va a recuperar mágicamente. Entonces, si vos vas a la lógica y futbolísticamente en la posición te hace más falta un Lema que un Rolón. Mirá. Ahora es más lógico traer a Rolón que a Lema, ¿me explico? Sí, por sí, eso sí, sí. creo Sí, por que las no tiene que condiciones, ser o sea, ninguno de los dos. por las condiciones físicas en la cual está. No, y por la necesidad también, es otra realidad. Más allá de... Yo vengo trayendo esto hace un tiempo y es lógico que se empiece a pensar primero, cuando uno habla del mercado de pases en Belgrano, de los centrales, del 3, del 4, porque fueron primero el mayor error de la era roja, si se quiere, en su momento, ese mercado de pases Sí, de flojo los dos, del principio de los dos, año. No, y de los dos. En Bueno, el anterior trajiste solo el Izama. más vale, pero a lo que quiero ir, se está obviando un tema que para mí no es menor, que es la mitad de la cancha. Para mí Belgrano en la mitad de la cancha no está holgadísimo como piensa mucha gente, ¿eh? No, pero hoy en día Sí, no es pero la no es prioridad de Rolón. reforzar. No. Hoy en día no es la prioridad, ya lo sé. Pero Mati, nosotros me parece que estamos analizando el mercado de Belgrano como si únicamente tenés que traer dos centrales, pero tremendo, y un 3. No, pero son la para mí hay que prioridad traer antes un que lo volante otro. mixto, ¿eh? Y pero para vos Titular. Rolón No, sí, no es Rolón la bueno, ahí opción. está. No sé si las características encajan a lo que necesita Belgrano justamente con Rolón, porque bien lo repasamos la semana pasada. Para mí el puesto es el interno por izquierda, el que le hace falta a Belgrano. El puesto que ocupaba Metili. El que debatíamos el otro Sí, día. Claro, y no justamente, sé, que y esto no se sé podría si dar hoy, con y no sé Vázquez. si hoy lo tiene Sí, O por derecha, cualquiera de los dos. Sí, yo también me reía de lo mismo hace como No, pero 10 segundos escúchame, atrás. hoy a mi entender. Yo iré a buscar otras no lo tiene. características de mediocampista. Igual Más que el Rolón. volante mixto, porque ¿qué es lo más probable? Que la mitad de la cancha, con Zielinski, Belgrano juegue más partidos con doble 5 que con un solo volante central. Es lo más probable, porque Zielinski probablemente el semestre que viene termine jugando 4-4-2 o si juega... No, yo no creo que juegue línea 5, no me lo imagino, a pesar de que lo haya parado en un entrenamiento. Un entrenamiento a mí no me dice nada. Pero para mí lo más probable o lo lógico sería que juegue 4-4, que juegue con dos tipos en la mitad de la cancha. Y bueno, pero- no hay un compañero de Longo Para hoy. igual Zielinski Y dijo bueno, que pero va a tenés buscar a alguien variantes. característica de Longo. ¿No lo dijo eso Zielinski? ¿No dijo que necesita un mediocampista de También, característica de también, por Longo? eso ¿Cuándo digo, dijo eso? se refría al hongo. En Se refría al hongo y no mercado tenés de quien pases juegue en- en lugar del hongo. No tenés. No, tenés. sí, a ver, un volante central de marca posicional como con el trabajo que hace Longo, la verdad, Belgrano no tiene. Doble 5 yo creo que variantes tiene, que después el técnico tenga en consideración. ¿Quiénes ¿no? son hoy? Tenés Facundo Quiñón, tenés Lucas Menossi, y si querés, suma a Ulises Sánchez, que en un momento ustedes decían de... Para mí tiene sea que su jugar doble ahí. cinco Para mí al lado Ulises del también, Longo. pero ¿qué me Yo no lo garantiza a mí que descarto- Ulises, que hace 8 meses que está lesionado y todavía no se recuperó, vuelve a jugar en ese lugar? El doble 5 es de los jugadores que más corren en la cancha. Y Yo no lo Cravero- descarto a Heredia. Cravero se va a San Miguel. Bueno, Heredia puede ser otro, pero tenés que traer un Heredia. 4 para que Heredia juegue ahí, ¿eh? Y Heredia. laterales derecho tenés, lamentablemente están más. Elías López vive roto. Naturales y tiene uno con solo. Pañucci Natural Belgrano tiene uno solo. Para mí- tampoco López. te da garantías para todo el año. Para mí, si vos vas al mercado y me decís, che, un 3 o un mediocampista de las características del hongo, yo te digo, prefiero un volante de las características No, del hongo. Yo- sabiendo- yo- ¿Tres o tres? Sabiendo que vuelve, si vos me sabiendo das que a vuelve elegir, Ibacache. si vos me das a elegir entre un 3, me decís sí o sí es uno u otro. Un 3, no pongo nombre, y un 5 Con lo de que las tenés características del hongo, voy por un 5 de las características del hongo, sí. O sea, te quedas solamente con Oche y con Grillo. Sí. No. No, Ibacache vuelve a mitad de agosto, mitad de torneo. Bueno, pero va a volver, lo va a tener para el segundo semestre. Yo sí. Pero mitad de torneo, porque el No, torneo empieza el 13 de julio y ¿Cuál- mitad de agosto en- vuelve en Ibacache. agosto vuelve Ibacache? Sí, el 8 de agosto se le termina el contrato. Ya ¿Por va a qué llegar firmaron el... un contrato en agosto? Y Hasta porque agosto. Belgrano lo cedió justamente en agosto del año pasado. Sí, pero... No, cuando termina Corre la de temporada. agosto a Cuando agosto. termina temporada. Sí, un año vuelve. de préstamo. ¿Pero estás seguro que corre de agosto a agosto o de Sí, julio? a sí, julio? sí, Perdón, ya está perdón. jugando con el Everton de Chile. Sigue jugando con el Everton de Chile. Ibacache no está acá. ¿No? Ibacache no está en Belgrano todavía. Porque tiene contrato hasta principios de agosto con el club chileno. Y tiene que volver a Belgrano recién a mitad de agosto.
Entonces, Belgrano solamente tiene a Fausto Grillo y a Tobías Sochega. Tiene solamente Sí, y si vuelve un Iba- lateral izquierdo. No, y si vuelve Ibacache tampoco te garantiza que se va a quedar. Claro, primero Sí, va a pero ser mejor evaluado y que- segundo. Mejor que te sobre y no que te falte. Está bien, pero vos es más probable que te arregles por izquierda con Grillo diciéndole todas las que tengas, reventala, como fueron los últimos 3 partidos, que no sería lo ideal, a que vuelvas a sufrir la falta de un 5. Ninguno de los 5. No sé. Longo dice, che, me duele la cabeza. Y no tenés a nadie, ¿eh? No tenés a nadie, ni siquiera de poder decirle, porque la posición del mediocampista es sensible. Es sensible, es una posición que te maneja todo. En base a eso también Belgrano ha sufrido muchos goles. En base a no tener un mediocampista que se meta entre los centrales, que no tenga buen retroceso, que no tenga buena lectura. Para mí, hoy Quiñón no es una opción. Pensando en el torneo, después que sean alternativos, otra cosa. Yo digo opción para titularidad. Todo apunta, todos los cañones apuntan a Menossi. Todos. Sí. Porque en principio, Aparte, vamos a hablar, terminó bien. el 4, vos decís, Terminó bien el torneo. Pero acá nos pone, no, terminó bien. Acá nos pone Santi también por privado que ojo con la Heredia de 5, como decía también Toby recién. El tema ¿cuál es? Yo a Compañucci el primer semestre lo vi físicamente muy mal, más allá que fue de lo más aceptable, lo más correcto en ese lugar, pero lo vi muy mal físicamente. Yo no sé si está para ser habitual en primera división. Elías López, contaron ustedes que se vive lesionando. Y pasó todo el primer semestre lesionado y ahora en los entrenamientos también está lesionado. Y el último 4 que te queda es Heredia. Entonces, ojo con las grandes chances que tiene Heredia de jugar el 4. Si es que no va a buscar un 4, que yo también creo que tenés que ir a buscar un 4. Más allá de eso, digo, para mí hoy, Quiñón no es una opción. A Castro lo diste a Racing, a Cravero lo diste a San Miguel. Hernández no puede jugar al lado de Longo en un doble 5 porque lo matás a Es Longo, ofensivo, aparte. porque Hernández no tiene marca. Sí. No tenés un volante central mixto. El que se encargue de correr y de jugar. El que se encargue de ambas cosas. No hay. Tiene que ser más parecido al Longo el volante central que vos traigas. Para mí no. Para Yo mí vos creo- tenés que ir a buscar un compañero de Longo. Más allá que también tenés que ir a buscar un Longo. Que la idea Capaz era de me- segundo orden en calidad. Yo creo que No sé con la un- idea cuando llega, pero quizás al que nosotros proyectábamos o que la gente proyectaba era Metili, que terminó jugando en esa posición. Por lo menos apenas llega el ruso y después no Con termina Herbiti rindiendo. también medio que Claro, empezó jugando de- era su posición y era su rol, correr. Después que rinda o, no, o que en realidad haga redituable esa corrida es otra cosa. Yo creo que, a ver, Belgrano, teniendo en cuenta lo que tiene, lo puede llegar a conseguir haciéndolo con un Ulises Sánchez con una buena pretemporada encima, que ya la está haciendo. Pero no puede aspirar está a eso. lesionado, Ulises Sánchez no está lesionado. El tema es que no se ha podido asentar nuevamente como lo era antes de su rotura de ligamentos. Pero el tema es que lo está poniendo por derecha, por una cuestión de que primero Compañucci estaba diferenciado el otro día, está con una molestia, no es nada grave, pero la preocupación de Belgrano con respecto a Ulises Sánchez pasa que va a tener que volver a cumplir esa función que hizo en algunos momentos como lateral derecho, porque Elías López, lo que a mí me contaron es que están muy preocupados porque cada vez que lo exigen, no aguanta. Es una cuestión que se resiente de una lesión que tiene en la rodilla, que el otro día fue por lo cual no estuvo presente en el entrenamiento abierto, y eso preocupa. Y empieza también a preocuparle el técnico en una consideración a la hora de tener que ir a buscar jugadores, porque lamentablemente, y es una lástima que Elías López no se pueda mantener, porque en este semestre, los pocos partidos que ha jugado, creo que ha sido de lo mejorcito, si hablamos por el lateral derecho de Belgrano, los pocos partidos que ha jugado. El tema es que en cada momento que se ha exigido, ha tenido que salir por molestias. Bueno, vos entonces no podés contar con un jugador como ese. Como tampoco podés dar la garantía de que vas a contar con Ulises Sánchez durante todo el semestre. Porque te puede pasar, como te pasó con Pacerini, como te pasó con Ulises, y mismo dicho por el presidente, creíamos que íbamos a recuperar a Ulises y a Pacerini y no la recuperaste y así te fue. Igual no tuviste yo, recambio. En esta yo confío por el tema de que, a ver, Belgrano está transitando su tercera semana de pretemporada fuerte y en la cual todavía tiene tiempo para rearmarse. Con Herbiti hizo 2 semanas de pretemporada y nada más. Sí, también hay que Entonces decir estamos hablando que de que la preparación fue muy poca. Belgrano va a tener una sola competencia, eso también hay que También. decirlo. Más También. allá de que Sí, eso tampoco no tenía mucho más implica... a principio de año igual juega. No, bueno, pero... Lo mismo. Sí, lo mismo, Copa Argentina. Teníamos un y- partido de Copa Argentina, 2 cada No, un no, mes sí, y medio. el tema... Hoy Belgrano empieza el campeonato el 23 de enero Sí. y todos los equipos jugaron 6 fechas en Sí, pero 2 semanas, 3 todos semanas. todos los equipos, no solo Belgrano. Todos los equipos tuvieron el mismo desgaste. Comparto con vos con lo que decís del tema de tiempo de pretemporada, porque
Si vamos al caso, hoy ya se estarían cumpliendo más semanas de pretemporada que las que tuvo Arbita a principio de año. Sí, sí. El Y tema no es que solo- estuvo mal armado ese plantel. No, Ese plantel obvio, estuvo mal también- armado. y también la pretemporada, y no solo con lo físico, también lo futbolístico es muy importante para este equipo porque no es algo que le abundaba. Obviamente que creo que una cosa va de la mano con la otra, pero vamos al caso. Por ahí Borussia Sieniski a mitad de la semana pasada tuvo que parar y hacer fútbol 40 minutos. No, y porque aparte- también es un equipo que le hace falta muchísimo el juego con pelota. No, y aparte lo físico es fundamental. Mismo me decía la gente del club, la pretemporada de principio de año, además de que fue corta, también fue muy pesada, que Belgrano entrenó una semana en Ezeiza, otra semana después entrenó en Uruguay. No van a ir más al torneo del Río de la Plata en Uruguay, Belgrano. No va a ir más a partir del año que viene. ¿Por qué? ¿Se sabe? O sea, Y- ¿hay una excusa o no? Porque creo que tiene que ver Pedido con de- una cuestión de que cada vez las pretemporadas son más cortas y lo que pretende esa pretemporada es tener que viajar a Uruguay y también esta cuestión de hacer una pretemporada fuerte a principio de año requiere de una preparación y una comodidad, creo yo, que la encontrás más estando en un solo lugar que teniendo que hacerla primero acá, después en Uruguay. Sí, obvio, volver. eso lo entiendo. De todas formas, a mí, o sea... Y además medirte a con mí me gusta ese Montevideo torneo, Wanderers o con Progreso, yo prefiero medirme con Independiente Rivadavia, San Martín San Juan, Instituto, como se va a medir ahora. Son Sí, equipos con los que vas pero a son- jugar. ¿Sabe qué pasa? Yo esos torneos los bancos, ¿sabe por qué? Porque el jugador que está haciendo un amistoso de pretemporada no juega de la misma forma si juega en el predio, sin que lo vea nadie, a un partido televisado, que lo está viendo todo el hincha de Belgrano porque extraña ver fútbol, extraña ver a su equipo. Algunos viajan a Montevideo, se rompen el culo, van, pagan para ver el equipo. Entonces ahí no podés arrastrar la Sí, pata, pero tenés mirá que lo sí o sí fue- jugar. Mirá lo que fue el equipo de Arbiti. Le ganó cómodo ese 3-1 a Montevideo Wanderers, que había periodistas que ya le veían cosas positivas y después a los 2 o 3 partidos ya de acoso. Vos. Flaqueó totalmente y fue Vos. totalmente distinto. Vos, no digas, hay periodistas, vos. No, hay periodistas, yo no. Porque después a mí me putearon cuando No. bajan un cambio. Todo, pero si le ganó, ¿qué diría? Si gana Talleres, no sé qué. Pero, Bueno, Pablo, ahí está. Mati De está- todas formas, acá arranca también otra discusión que para mí sí, más allá de que siga teniendo la misma cantidad de competencia que tenía a principio de año, y es mirar la tabla anual. Porque ahora competís en la tabla que te obliga, después de ver el campeón que tuvo el torneo anterior, y encima los clasificados, a meterte primero entre los 8, eso ya desde el vamos, y después al hecho de que vos arrancás este segundo semestre a 10 puntos de meterte en Copa Sudamericana. 10 puntos, Sí. un montón con poca fecha por jugarse. Entonces arrancás con esa obligación. Porque si vos arrancaste el año sin competencias internacionales, entendiendo que el año anterior ya había jugado una, arrancás de nuevo en el 2025 con la obligación de volver a meterte en una El Copa. aparte lo dijo Artime, el Bueno. objetivo es meternos en una Copa Internacional de nuevo. Mira, y le mando un saludo acá a Sergio, mi viejo, que dice: muchachos, no discutan más, es simple. Lo que parece Rolón no puede volver a Belgrano. Si Belgrano pretende clasificar a Copas, es hora de que invierta mejor para poder llegar a ese objetivo. Para mí hay 3 lugares en donde Belgrano tiene que buscar un refuerzo de jerarquía. Uno es el defensor central, otro es el volante mixto y el otro es el número 3. Son 3 jugadores titulares. Titulares. Después en el 4 ponle que te la podés llegar a arreglar. Más allá que yo creo que es otra prioridad, pero ya está hablando de 4 refuerzos y un montón. Sí. Si voy a traer 3 importantes, para mí son esas 3 posiciones. Me estoy olvidando del arquero, perdón. No tenés arquero. Sí. ahora. Es una realidad. De todas Entonces Belgrano formas, se complicó bastante. De todas formas, Luifa dijo que mínimo van a traer 3 refuerzos. O sea, yo creo que Es que mínimo necesitas 3, Mati, mínimo. Yo creo que 4 o hasta 5 puede llegar a. Sí, pero el a tema es que meter. eso El tema tiene es que que no ser van de a ser, jerarquía. no van a ser 5 de jerarquía. Está bien, bueno. Yo creo que la jerarquía la va a Sí. priorizar en la defensa. Pero En fíjate, la defensa. volvemos a lo mismo y analizar cada puesto. Hoy quizás en el medio campo, que lo sumamos ahora, no te hace falta un jugador de jerarquía en el medio campo, sino un jugador más laburador y de rol. Vos los laterales no tenés que ir a buscar laterales que jueguen todos los partidos 8 o 9 puntos. Con laterales que jueguen 5 o 6 todos los partidos y sean regulares, te alcanza. Después, con los centrales y el arquero sí, porque es un puesto más vital y de columna vertebral. Entonces, vos sabés más o menos cómo ir armando tu presupuesto, ir acomodándote dependiendo de tus necesidades y también a lo que puedas llegar a invertir. Si trae un 3, como en su momento, no te digo Bacacho porque hace mucho que no tiene un lateral rendidor, o un 4 que reitero sea regular a lo largo del campeonato, con la mitad que realmente vas a invertir para un arquero y un central te termina alcanzando y hasta sobrando a veces. Bien, vamos a seguir estirando ese tema mañana, hablando de la mitad de cancha de Instituto 19-42. ¿Les gusta a ustedes dos? Le hablo de la parte derecha de la mesa, Braida para Boca. ¿Te gusta?
Dale, muchacho. diga. ¿Le gusta o no le gusta Está Bray? Bro? canchereando este pibe. ¿Te gusta? No, la verdad. Dijo Va, la o parte sea, derecha no- de la mesa, ¿por qué? No lo tengo visto yo. O sea, no me parece. Me parece un jugador que de todas maneras Russo lo puede hacer rendir. O sea, es muy de Ya lo Russo. tuvo. Es muy claro. En San Lorenzo igual jugaba de 3, creo, ¿no? Gastan plata al vicio. En realidad... 3 laterales izquierdos para traer 4. uno más. Bueno, tranquilo, uno tranquilo. más. No le pegué a la mesa. Tiene razón igual. Tiene razón. Fabra, Blanco, Sarachi. Vendí a algunos si lo querés traer. Bueno, no pero va a traiga un vender tipo que me alguno. sale 2 palos. Bueno. Y que no sabemos si va a rendir porque sí, jugó bien en San Lorenzo, pero la Va a mayoría le rendir. pesa la camiseta. Pará, pero Para un Bray es puesto un que no gran me sirve. jugador. Bray Es un gran jugador, pero en San Lorenzo. Bueno, pará, no, pero no viene a jugar en Acasuso. Y no- pero nuevamente vamos a lo mismo. No es la necesidad de Boca traer un lateral izquierdo. Obviamente, para mí no va a jugar de 3, para mí va a jugar de volante. Pero tenés que ir a invertir por otro tipo de jugador. Escuchá. Bueno, para eso es otra Bueno, cosa. pero- Yo solamente pregunté si te gustaba o no. Ya me Está bien que descargué. vos que inviertas ahí. Pero bueno, te trajeron a Marco Pellegrino. En la Insólito, defensa. lo que está pasando en Boca realmente. No, de todas formas, es culpa para mí- de la dirigencia y del. Lo iban a insultar al jugador. Y del jugador, porque él sabe que No, está el desgarrado. jugador- Ah, ¿Qué- sí, qué ¿qué culpa va a tiene? decir? No, No, está chico, no me desgarrado. contés, Está estoy desgarrado. desgarrado. Está Lo está desgarrado. llamando el club más grande de Sudamérica. ¿Qué le Más echa la culpa? vale, más ¿Qué le vale. echa la culpa al Yo jugador? haría lo mismo. Yo haría lo mismo si te vas a jugar a la camiseta más pesada y de los 5 más grandes del mundo. Es Desde culpa, la- Eso es culpa del consejo del fútbol que maneja Bueno, está Boca bien, como está si bien. fuese un equipito. Error mío, le pido perdón a la gente del otro lado haberles preguntado a ellos dos si les gustaba Brady para Boca. ¿Cuándo me Desde bastaba la- un Escuchá, sí o un no? ¿Cuándo debutan ustedes? ¿En dónde? ¿Mundial de clubes? No, todavía no hemos juntado los puntos necesarios Ah. para clasificar. No se vayan a quedar afuera el próximo. Ustedes que tienen que jugar Copa Internacional para jugar. De 0 a todas 0 formas, Chelsea. desde la imparcialidad, yo creo que Braida va a andar bien en Boca. Yo creo que Boca siempre pregona laterales ofensivos. Y Otro Braida es un Ramírez. lateral ofensivo. Otro Ramírez. Bien, en base a esto, no. a Instituto le van a llegar cerca de $450.000. Buena plata la ingresa a instituto. ¿eh? Muy buena plata que Hay que ver no cuándo tenían llega. los planes. Hay que ver cuándo llegue. Bueno, eso es clave. Eso es clave. Estaría bueno poder No, hablar con tiene alguien. que ser ahora porque paga cláusula de rescisión. Claro, es para jugar O sea, el Mundial de no Clubes. es- No, igual creo que no es cláusula, porque Es termina tenés razón, siendo tenés razón, tenés razón. $1.800.000. Sí, Claro. ¿sabes lo cuál que es el se tema? paga. El tema, generalmente cuando sucede con esto, no sé si en este caso va a ser así, pero lo que sucede con estas cosas es que generalmente esta erogación primero pasa por San Lorenzo y de San Lorenzo tiene Sí. que pasar a Instituto. Claro, no es a que eso es lo Boca que le da voy. una parte de Instituto y una parte de San Lorenzo. A eso es a lo que hoy si va a llegar a instituto. Bueno, yo creo que llegar va a llegar. El tema que no llegue ¿Cuándo? de forma de... Claro, exactamente. De todas formas, este es un ingreso con el cual entiendo, más allá de que se esperaba hace mucho la venta de Braida, que no se esperaba en este mercado, ¿no? Se Y iba quizá en el estirando, se iba peor estirando, se momento iba de estirando. Braida porque hubo un mercado donde Sí. lo buscaban varios equipos. Creo que lo buscó River. Con Insúa, el momento que lo el tuvo momento, Insúa, que claro. salió tercero de la tabla anual. Sí, sí, ¿se Juega acuerdan? de carrilero por izquierda. Por Sí, eso digo que no exactamente. sé si va a jugar de 3. Para mí va a jugar de volante. Pasa que originalmente creo que Braida en instituto Era jugaba extremo, de volante. era Extremo. extremo. Claro, extremo. Insúa lo pone en la mitad de la cancha, Russo lo pone atrás y ahora Russo en Boca lo va a poner para llevar agua. No por lo malo, pero digo por cómo fue retrocediendo. Me cae bien Braida. un Es muy tipazo. común que pase eso igual en el fútbol argentino. Sí, que te empiecen a generalmente el fútbol argentino, Sí. que no se ha destacado por sacar laterales, es más, lo peor que hemos tenido en nuestra historia han sido laterales, a ver, no lo peor, pero Argentina nunca se destacó como Brasil, por ejemplo. De hecho, la que selección salen campeona del laterales mundo. de todos Igual lados. a- Bueno, la selección hoy campeona del mundo grande, tiene laterales muy Hoy- normalitos. Hoy a nivel mundial la posición de los laterales está en una decadencia muy importante que de a poquito va Sí, reflotando, pero hace mucho que no había laterales de O sea, que seamos sinceros, ¿quién nivel dice mundial. quiero ser lateral? No, Vos vas a la prueba y no, decís, el, no, que no. el que juega de 4 pero quería jugar de 8 y no le dio para jugar Es que de sí, es 4 muy- y Que si no así, el los central laterales, que enano. pero es que los laterales son eso. La ¿eh? mayoría. Sí, Ah, sí, sí. salvando centrales yo, que pasan a ser laterales. salvando Claro. yo, que toda mi vida... Yo ¿Son conté. lateral? Sí, usted quería jugar de 3. Yo mi de 3. sueño toda mi vida fue jugar de 3. ¿En serio? Yo juego de extremo izquierdo, Claro. de derecho, arriba. Sí. Pero siempre quise jugar de 3. Pero Bueno, en mi Por caso algo fue al en revés. No, no sé, no En mi me caso- pregunte por qué. En mi Pero caso ¿por qué fue al nunca revés. Yo jugaste era de tres? carrilero por izquierda y como no tenía tanta proyección como me pedía mi técnico, terminé jugando de 3. ¿Por qué te reí? Me hace reír a mí. Bueno, ahora. un 3 de cielinquista. Claro. Un 3 sin proyección. Sí, Está sí, bien, sí. está bien. Pero, ¿a qué voy? Argentina, que no se ha destacado por esto, por ejemplo, grandes laterales del último tiempo, han sido todos laterales reconvertidos.
Fabricio Bustos, Milito lo hace debutar en la primera Independiente jugando de 8, termina Montiel. jugando de 4. Montiel era central. Mercado. Bueno, Termina jugando- bueno, Zanetti- Mercado lo mismo. Zanetti Nos venimos lo- no era 100% lateral derecho. Un nato. volante central también por mucho tiempo. No. Claro, por eso. Nos venimos lo terrenal. Sorinzi era... Nos venimos Era lo terrenal. lateral. Jerónimo Heredia en Belgrano empezó siendo lateral, empezó siendo central en reserva. Bueno. Y terminó jugando de 4. Y ahora pasa al volante central. La mayoría de los laterales siempre empiezan o siendo centrales o siendo carrileros. Siempre. Bien, en este caso, cerca de $450.000 sería la suma que entraría a Instituto. Repito, después uno tiene que ver si entra toda de una, en cuánto tiempo, si es ahora, si es en cuota. Bueno, Es un tema complejo porque yo lo que he tratado de leer, primero es que Instituto conserva el 30%, según lo que indican la gran cantidad de fuentes, es decir, los periodistas que hoy hablan de este tema en Buenos Aires, pero también hay un periodista, creo que de San Sí. Lorenzo, que habla de que en realidad Instituto nunca le cedió ese 20% y que Exactamente. conserva la mitad del pase. Entonces ahí habría que ver, le quedarían casi 900.000. Hay otros que hablan de que el pago que le llegaría a Instituto vendría de San Lorenzo, porque San Lorenzo sería el que recibe todo el monto de la transferencia y después el Cuervo debería pagarle a Instituto, que bueno, creo Sí. que sería lo que no desearía ningún dirigente de Instituto, ¿no? Que sea San Lorenzo el que le tenga que ni pagar. hablar. El miércoles, ¿es el miércoles la inauguración Sí, creo que del sí. predio? Este miércoles. Bien. 6:30, ¿no? Probablemente, exactamente. Si no me equivoco, sí, ¿no? O- Sí, o sí, sí, miércoles el que 11. viene. No, este miércoles, Bien. 11 de junio. Este miércoles, Instituto inaugura de manera oficial su centro de alto rendimiento deportivo. Buscaremos estar ahí, por supuesto, para poder tener alguna salida en vivo o seguir recolectando información de esto. Estaría muy bueno ¿Quieren que poder, vaya? poder conversar con Juan Manuel Cavagliato o con Federico Besone o con alguien de la dirigencia del Sí, instituto sí, estaría de bueno. este tema. Y bueno, por supuesto, a hablar del futuro próximo, del futuro cercano para ¿Vos no vas? Instituto. Si querés, voy ¿Por yo. qué? Después No, veremos. te Después pregunto, vemos. No, habías vamos a dicho producción que- ahora. No, Lo charlamos fuera de aire. quedamos en ¿Querés que nada, vaya? no quedamos en nada todavía. Bien, ¿no? Podríamos mandarlo todo para que conozca un predio. Ah, claro, es verdad. No, Yo me voy creo a que lo perder, deberíamos mandar. muchachos, me voy a perder. Es verdad. ¿Ustedes quieren que me pierda en Te el predio? podríamos mandar al barro por primera vez en Y tu que no vida. vuelvas. Ah, y encima ese es el barro. Y que mete una buena No, nota. ahí el con barro Cavagliato. es ir a un predio, flaco. Bueno. Encima ni siquiera, porque te estamos dando a la inauguración de un predio nuevo. Claro, sí va a haber comida, seguro. Sí, sí. es Pero verdad. yo pienso en eso. Nunca en no, porque voy a poder hacer una nota besona. No. Pero Comida. hay muchas cosas que estaría bueno que se aclaren mucho más cuando tiene que ver con respecto a números, ¿no? Porque el movimiento de los números siempre es la peor forma Sí, una confusión. Sí, sí. Hay cosas muy finas que se tienen que tener en cuenta. Y digo, esto es importante saberlo con certeza para entender qué mercado de pase también puede encarar Instituto. Porque Instituto hace mucho tiempo que no recibe dinero más allá de la venta de Dubersaki en su momento, que sabemos que también mucho se metió ahí en el predio, etcétera. Pero este es un ingreso que capaz Instituto no tenía en la mente para el precio de mercado de pase, en donde sabemos, como venimos hablando de Talleres y de Belgrano también, Instituto no se queda atrás en haber hecho un mercado de pase flojo, más allá de la llegada de Luna, y en donde deberá seguramente hacer erogaciones por primera vez, más allá de que Besone siempre ha aclarado que Instituto no es un club comprador, sino Sí, que es un Siempre club más vendedor. le puede llegar a pasar lo mismo que con Garro, que todavía no le entró la plata de su venta a Corinthians. Bueno. Es un Pero también, ejemplo más. fíjate con quién negocia, también lamentablemente, ¿no? ¿Viste? Cuando le tendría que recibir plata, Instituto negoció con Corinthians, que tiene problemas en el mercado de con pase San hace Lorenzo. años, y con San Lorenzo. Sí, sí, sí. Es insólito, pero es una buena plata. O sea, estamos hablando de casi medio $500.000 millón de Sí, medio sí, millón de sí. dólares como para ir a buscar un jugador. Lo o que hasta- equivale a la compra más cara de la historia de Instituto, Claro. que es el porcentaje del pase de, De Acevedo. Acevedo. Sí, sí, O sí. sea, imagínate. Y que va a casi triplicar lo que va a ser la compra más grande, que va a ser Alex Luna, y se va a convertir en la compra más grande. ¿Todavía de no lo Instituto. compró? No, todavía no. Por lo que tengo entendido, todavía Va a no. esperar a diciembre. Hay que decir de todas maneras que por lo que tengo entendido, el Instituto está esperando liberar un par de sueldos altos que tiene, que son los Sí. jugadores que va a rescindir, y en base a eso empezar a trabajar en el mercado. Porque la forma de negociación de Instituto, el mecanismo es: busco un jugador a préstamo por un año con una opción de compra. Me rendiste bien a préstamo, y ese préstamo, lo que tengo entendido es intentan seducirlo por el lado del sueldo al jugador. Che, este club no te quiere, bueno, venite a préstamo a Instituto, tenés un buen sueldo dentro de lo que puede pagar Instituto, y de ahí
un año con opción de compra. Lo que ha hecho con Luna, que la verdad que fue un gran acierto, porque trajo un futbolista que no sé si desconocido, pero no sé si estaba en el radar, claro. Los hinchas independientes lo habían visto por ahí, veían que los hinchas de Rafaela, pero no sé si era ese refuerzo que te volvía loco, y terminó siendo para mí el mejor refuerzo del fútbol de Córdoba del primer semestre. Para mí no solo préstamos, sino también el mismo jugador libre. Hoy no podés tener jugadores libres, son los pocos que terminan su contrato ahora en esta época del año. Sí, la mayoría en diciembre, enero, y siempre vemos los últimos 3 mercados de pase del instituto. La mayoría son jugadores en los cuales no se puso ninguna moneda directa, digamos, de comprar el pase. Tengo entendido que sí, Nahuel, que Acevedo es la compra más cara en es la Acevedo. historia del instituto, pero la compra un porcentaje del pase que creo que fue $500.000. Eso fue lo que se informó, 480.000 creo que pasa por ahí. Porque, repito, Besón en su momento lo dijo, instituto no es un club comprador, es un club vendedor. Y generalmente los jugadores que entran en instituto es bajo el mecanismo que acaba de decir Joa, es el préstamo con opción de compra, que no han sido muchos los que han, digamos, usado esa dicha opción. Pero bien, ¿sabes qué pasa, Emi? No pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Estás seguro? Porque yo te digo y te cuento que Braida, que ahora va a ir a Boca, bueno, viste, va a tener que capaz buscar un lugar más lindo para vivir, porque es un poquito más cómodo, seguramente el contrato sea lindo. Y yo le quiero contar a Braida de esta gran oportunidad de la mano de Mercado de Lotes. Gracias a la gente de Mercado de Lotes que nos acompaña. Como siempre, vas a poder tener tu terreno sí o sí 100% financiado mediante una cuota fija y en pesos en un tiempo totalmente razonable de 12 o 24 meses. Vas a ser el dueño de tu lote y lo más importante de todo, vos elegís la ubicación. Mandá tu mensaje al 3518-900088 y comunicate con los amigos de Mercado de Lotes que te van a asesorar de la mejor manera para que vos puedas tener tu lote propio. Con Mercado de Lotes, tu lote, sí o sí. Además, si Malcolm Braida ahora llega a Boca, probablemente incremente su sueldo. ¿Y eso qué quiere decir? Que el futbolista, para administrar tanto dinero, va a tener que hacer una inversión y probablemente empezar un emprendimiento. Y para gestionarlo de la mejor manera, lo podés hacer, por supuesto, con la aplicación número 1, con Socio Plus. Gestión, innovación, desarrollo y tecnología de primer nivel para llevar y elevar la gestión de tu nivel, de tu negocio al siguiente nivel. Así que, si necesitas gestionar reservas, turnos online, comunicaciones, fidelizar a tus clientes, lo haces con la aplicación número 1, escaneando acá el código QR. Conoces mucho más sobre Socio Plus. Gracias a la gente de Socio Plus que también nos acompaña como siempre aquí en el producto. ¿Cuánto va a salir el porcentaje del pase de Luna? Preguntan acá. Tengo entendido que era una erogación bastante fuerte, según lo que había contado en su momento. ¿No era más de $1,5 millones? Sí, o cerca por ahí, por lo menos ese número. Lo cierto es que va a ser un monto muy importante para las arcas de instituto en lo que es este cierre de semestre, ¿no? De todas formas, pensando en que el Luna va a ser una venta a futuro. El tema es que deberá volver a mostrar lo que mostró en este primer semestre en la segunda mitad del año. Socio Plus, si no me equivoco, es un palo 400 por el 80 o 90% del pase. Una cifra similar, una cifra por ahí. Pero bien, esa es la realidad de instituto hoy por hoy. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mi fin de semana, muy bien. No me puedo quejar. Muy Sí, bien. historia de noche vino. ¿Le fue bien? Che, los No boludos. me puedo quejar. Fue sacan un todos fin de los semana auris. que disfruté mucho, la pasé bien, hice las cosas que quería hacer. Qué lindo. Ninguna que, historia de muy día, bien. toda historia de noche vi el fin de semana. sí. todavía. Y porque yo no ando contando mi vida constantemente. Tuve que subir No, bueno, una pero de historia noche por contabas muchas Pablo. cosas. Bueno, no, pero tuve que subir una historia por el hecho de ¿Por qué se sacan los de auris? poder Claro. asegurar Sí, mi ingreso a un lugar Claro. de manera gratuita. Claro. Entonces, bueno, viste. ¡Canje! Tuve que utilizar las redes en ese momento, pero bueno. No, bien. El suyo, Enrique, bien. Bien, tranquilo. Lamentablemente Tengo el sábado corazón. Perdimos, pero hubo Sí, te vi, me asado y gustó. hubo escabio también. Me gustó. No te lo respondí, pero me gustó que estés escabeando en la Copa del Segundo. Sí. Me gusta, porque eso es... Y por lo menos, digamos, de alguna manera, utilizarla. ¿Por qué no? La yo- camiseta no es amarilla, ¿no? Digo, Sí, es amarillo. me Está bien jodés. aprendido el profe Kudelka. Está bien. Es amarillo o negro. ¿En serio? Sí. Pero, ¿por qué me haces...? No, yo... Una cosa es estar, te vas con la medalla, todo perfecto, pero la otra es estar tomando en la Copa del Y bueno, Segundo.
No, Bueno, pero no eso estás es el festejando que campeón. saliste segundo. Sí, estás festejando. Si estás tomando la copa del segundo, bueno. eso se hace como festejo al campeón. No, Ellos se no. quisieron sentir campeones siendo segundones. La Es así, carne mal. estaba No estoy de comprada, acuerdo. el escabio ¿Y, también. qué? así ¿Y el que besa la Tomalo medalla, los por sábados. ejemplo? Tomalo. No, pero besa la medalla y listo. No va y se toma algo y está todo el tiempo. Bueno, No, ¿por qué no? no comparto. ¿Qué Eso, fracaso? no. Eso es un fracaso, comparto totalmente. ¿Te gustó? Mira la gente ahí. ¿Qué dice? Tuvo mucha actividad el verificado de Lucrel, qué raro Lucrel, Pablo Cangel. Ah, Cángel. Me gusta. Mirá No, vos no me gusta esto cómo- de que No, me gusta, se esté popularizando Muy Lucrel. No me está Me gustando. encanta, a mí me encanta. Sigan diciendo. Cada vez lucras más. Llevan Ojalá. y pregonan lo que Pablito hace todos los días con los clubes de Córdoba. Gente, nos vamos, lo vamos despidiendo, nos reencontramos mañana. Mañana hay que seguir estirando todo lo que charlamos al principio de Andrés Fassi y sus declaraciones, por supuesto más información de Belgrano y de Instituto, algunos temas de color que nos han quedado, y mañana previa de lo que va a ser el partido de la selección argentina, que estará cerrando su participación en esta doble fecha eliminatorias ante Colombia, con algunos cambios, algunas vueltas a las titularidades. ¡Esta locura! ¡Eduque, Cuti! ¡Eduque! Gente, nos vamos, nos reencontramos mañana. Chao, chao. A la tarde con frases certeras. Aquí en Córdoba el debate espera. Lunes a viernes no hay quien lo pare. Polémica y deporte a donde tú sabes. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Jugadores al filo de sustento. Con preguntas que cortan el viento. Fútbol y pasión, todo en un momento. Vende al producto, es tu mejor evento. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Yeah. Oh, oh, oh. Expertos en primera, todo ritmo. Con calor y garra y más abismo. En el centro del ring luchan sin cesar. El producto ha venido para reinar. El producto te atrapa y no cae. Con tus opiniones cada vez más explota. El equipo listo para lo que sea. Discutiendo sin miedo en esta idea. Que a la tarde con frases certeras. Aquí en Córdoba el debate espera. Lunes a viernes no hay quien lo pare. Polémica y deporte a donde tú sabes.